El embarazo es, en la mayoría de las veces, un proceso que se puede vivir con tranquilidad si la mujer se cuida, recibe el apoyo de su pareja y consulta al especialista. Durante la gestación ocurren importantes cambios anatómicos y psicológicos en la mujer, los cuales generan algunas molestias que son variables según la persona y varían de embarazo a embarazo, y que requieren de algunos cuidados especiales. Por todos estos cambios, es fundamental el control prenatal para generar un espacio en el que la mujer pueda manifestar dudas, preocupaciones, inquietudes, miedos y, por supuesto, reciba información que será útil y necesaria tanto durante el embarazo como después para el cuidado del bebé. El control prenatal permite valorar el estado de salud y nutrición de la mujer y detectar tempranamente posibles complicaciones o factores que puedan incidir negativamente en el embarazo y, por lo tanto, en el bebé. De esta forma, se puede actuar precozmente para limitar sus efectos tanto como sea posible. Si quieres conocer todo sobre los cambios y cuidados que mes a mes se presentan durante el embarazo, no te pierdas Diálogos en Confianza. ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Tenemos un tema muy bonito el día de hoy. Vamos a hablar de lo que es un embarazo saludable. Yo me acuerdo cuando en la carrera llevé gineco, decía una maestra que por qué decía la gente que se iba a aliviar de un embarazo si no era una enfermedad, si no era una etapa perfectamente fisiológica y normal. Y el día de hoy vamos a platicar de qué es un embarazo saludable. Primero, desde ya decidiste embarazarte, ya estás embarazada, ya están, porque vamos a hablar en plural el día de hoy, porque esto es cosa de dos. Cómo saber que tu embarazo está marchando sobre ruedas, qué hacer para que tú y tu bebé estén bien y cómo detectar situaciones a tiempo, porque siempre les decimos los lunes, mientras más temprano detectes cualquier alteración, va a ser mucho más fácil manejarla. Me acompaña, como todos los lunes, ya esta es una muletilla, ¿verdad? Óscar Virués. Pero está bien la muletilla, ¿no? Sí, me estoy dando cuenta que lo estoy repitiendo siempre. ¿Cómo estás? Bien, contento de iniciar una semana más con esta muletilla y pues de darle la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión de Diálogos en Confianza. Qué tema tan importante, porque yo creo, y sobre todo cuando la primera ocasión donde hay un embarazo, se tienen muchas dudas, hay muchos mitos en torno al tema que pueden obviamente pues aclararse, y esto es gracias a la información que se tenga. Por eso es bien importante que nos acompañen el día de hoy y que además compartan sus dudas y sus comentarios aquí en las redes sociales, donde les estaremos dando lectura en un momento más. Pero bueno, la transmisión en internet en vivo para poder seguirla es www.canal11.mx/diálogos. Está la página de Facebook de Diálogos en Confianza, allí pueden encontrar el Facebook Live. Está también el Twitter, la línea telefónica, el número para comunicarse es el 51 66 40 00. Saludo con mucho gusto a nuestras compañeras y amigas, a Istiel Caneda y a Fabiola Ruiz. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana y nos acompañan como todos los días. Saludo también con mucho gusto a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y por supuesto a quienes nos pueden seguir a través de la señal internacional de Canal 11. Y desde luego, bueno, pues le doy la bienvenida a nuestras y nuestros especialistas. Oye, y ahí es muy importante el control prenatal, pero tú sabes de qué se trata esto. ¿Qué quiere decir tener un buen control prenatal? Antes de que les presente a los especialistas del día de hoy, vamos a ver esta cápsula. El control prenatal se considera toda esa serie de acciones, consultas, estudios de laboratorio y seguimiento de toda paciente embarazada con la finalidad de identificar oportunamente alguna situación anormal y eventualmente poder hacer alguna intervención para disminuir complicaciones. Primeramente, antes se le llama consulta pregestacional. Hay algún grupo de pacientes que, de acuerdo a alguna característica, algún factor personal, social, familiar, pudieran ser consideradas de alto riesgo, y aquellas pacientes en las cuales pudiesen tener alguna condición médica que fuera susceptible de manejarse de manera adecuada antes de buscar el embarazo, permitiría mejorar los resultados perinatales una vez que logren la gestación. Por otro lado, las pacientes embarazadas deben acudir oportunamente al inicio de su control prenatal, preferentemente en el primer trimestre, antes de la semana 12 o 13.
¿Por qué en ese momento? Se considera actualmente que el modelo de atención de la embarazada está regido básicamente por la identificación de factores de riesgo. Algunos de estos factores de riesgo son susceptibles de ser intervenidos y disminuir la probabilidad de desenlaces adversos. Pacientes con algún antecedente obstétrico adverso pueden ser identificadas tempranamente, por ejemplo, antecedente de un nacimiento prematuro, y este antecedente en sí mismo la considera de riesgo para un evento posterior también de nacimiento prematuro. Actualmente hay acciones aceptadas a nivel mundial para disminuir la incidencia de nacimientos pretérmino, por ejemplo, el uso de progesterona. La identificación de factores de riesgo para preeclampsia también pueden ser identificados tanto desde primer nivel como a nivel de tercer nivel. De manera general hay estudios básicos, digamos, de control prenatal, que incluye una biometría hemática, una química sanguínea, estudios para descartar sífilis como VDRL, VIH, hepatitis B, entre otros. Sin embargo, conforme avanza la gestación hay algunos que tienen que ser un poco más específicos. Por ejemplo, toda paciente tiene que tener un orocultivo antes de la semana 16, por ejemplo. La importancia del control prenatal oportuno y completo tiene que ser la identificación oportuna de perfiles de riesgo que podrán definir la directriz del control prenatal en cada paciente. Es evidente que en el aspecto temprano identificamos las pacientes de riesgo y las intervenciones pueden tener mayor eficacia, por un lado. Por otro lado, permitiría la referencia de pacientes identificadas de riesgo a un segundo nivel de atención y de esta manera optimizar su manejo, y finalmente esto culminará con la selección de pacientes que requieren primer nivel de atención, segundo nivel de atención, y en esta pirámide de atenciones algunas tendrán que requerir manejo de tercer nivel de atención, en el cual nos enfocamos básicamente a la vigilancia y atención de pacientes de un riesgo obstétrico significativo y que con los recursos médicos y personales y de infraestructura con los que contamos podemos hacer frente a la resolución de problemas muy complejos que será muy difícil tratarlos en un nivel de atención diferente. Vamos a presentarles a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, damos la bienvenida a la doctora Miriam Negrín. Bienvenida. Muchas gracias. Ginecobstetra y laparoscopista, miembro del Colegio y Federación Mexicana de Ginecología y Obstetricia, a cargo del Comité de Educación Comunitaria de Latinoamérica y el Caribe de Ginecobstetricia. La doctora Viridiana Cruz Rodríguez, bienvenida. Gracias. Ginecobstetra, especialista en medicina materno-fetal, adscrita al Servicio de Perinatología del... Me tengo que poner lentes porque lo escribí con letra muy chiquita, perdón. Del Hospital Luis Castelazo Ayala del Instituto Mexicano del Seguro Social. El doctor Daniel Martínez, ginecobstetra. Bienvenido, doctor, de regreso. Gracias. Y el doctor Alejandro Vázquez Alanís, nuevamente bienvenido. Gracias. Ginecobstetra, especialista en colposcopía. Doctores, la cápsula que vimos es muy clara. Normalmente, ¿qué porcentaje de embarazadas en nuestro país siguen un control prenatal adecuado? ¿Quién quiera platicar? Adecuado, pues podríamos decir que yo creo que no me dejarán mentir mis compañeros, pero yo creo que a lo mejor un 50% de las mujeres llevan un control prenatal adecuado. Muchas mujeres, la mayoría de veces es voy porque ya estoy embarazada, pero lo ideal para nosotros es captarlas desde antes de un embarazo. Yo siento que la mujer que planea su embarazo es la mujer que va a llevar un embarazo, digamos, un poco mejor, un poco más saludable. ¿Podemos decir que la planeación de un embarazo tiene que ver con el pronóstico o resultado de ese mismo embarazo? Claro, sí. Lo ideal es que tanto la mujer como su pareja se prepararan física y emocionalmente antes de tomar la decisión de embarazarse. No todo es cuestión también de la mujer, es importante que el hombre lleve una vida saludable, poco tabaco, poco alcohol, que incluso ambos tomen ciertas sustancias que nos preparan como ácido fólico, complejo B, ciertas vitaminas, y que juntos tomen la decisión de embarazarse para que chequen si su organismo, si su cuerpo es saludable para concebir. Sí, doctor. Perdón, aquí creo que en el mundo ideal, lo ideal sería justamente, es como un viaje, vamos a prepararnos para este viaje y en ese viaje vamos a llevar las cosas que necesitamos. Un punto muy importante que toca Viridiana es ahora el papel importantísimo que tenemos ahora los varones, el papá, porque hace muchos años no le hacíamos caso y solo era como cuestión de la mamá. Hoy el papá es una parte muy importante, incluso es algo más complejo, pero es el que va a dar, entre comillas, la placenta, la parte de la sustentación de un embarazo, ¿no? Entonces también es muy importante el papel del estado de salud del papá y la administración, por supuesto, también el ácido fólico. Sí, doctora. Yo lo que quisiera complementar también es la detección previo al embarazo de enfermedades que pueda tener la mamá, que a veces no lo saben. Dice, yo soy muy sana y de repente se hacen estudios y resulta que son diabéticas
o que son hipertensas o que tienen algún problema de salud, el cual no estaban ellas enteradas y que entran al embarazo con un riesgo innecesario. Entonces, más vale, no es que no se pueda embarazar una diabética, se puede embarazar, pero tiene que estar controlada. Entonces, si sabemos que estamos bien, por eso lo que decía Daniel es muy importante, antes del embarazo hacer la planeación y tendríamos mejores posibilidades a que llegue embarazada y ya no sabemos qué empezó en el embarazo y qué estaba desde antes. Ok. ¿Cuántas citas normalmente se llevan durante el control prenatal en promedio? Bueno, el Seguro Social dice que 5, pero en realidad yo diría que son las menos, o sea, lo menos 5, pero deberíamos de tener la previa más otras tantas, a lo mejor unas 8. Cuando menos una mensual sería lo ideal. Si estamos hablando de embarazo normal y saludable, en este caso es un promedio de 5 más o menos. Sería lo mínimo indispensable, pero más fácil es una vez cada mes, desde el momento que se están dando cuenta que están embarazadas. Desafortunadamente, en este pequeño olvido de su estado de salud, y las mujeres, dice mi maestro, que siempre olvidan 2 cosas. ¿Dónde dejaron las llaves? ¿Y cuándo fue la fecha de su última regla? Entonces, como no saben cuándo es la fecha de su última regla, en ocasiones no saben que están embarazadas y no acuden generalmente en el primer trimestre, que sería lo ideal, como vimos en la cápsula. Pero bueno, si ya están embarazadas, no se preparaban en el viaje, todavía tenemos muy buen tiempo para justamente disfrutar el embarazo en su pareja y que tengamos un feliz término de la familia junto con su bebé. Digamos que una pareja decide embarazarse, van a ir a ver al ginecólogo. ¿Qué estudios se les solicitan y qué se hace en esta consulta pre-embarazo? Es una evaluación inicial donde tú quieres corroborar el estado de salud tanto de mamá como de papá. Entonces tomas una serie de laboratorios básicos, biometría hemática, química sanguínea, un examen general de orina que te orienta cómo está también la función renal, pruebas de función hepática sería un extra. Es importante, además de los laboratorios que hagamos, hacer una historia clínica minuciosa. Primero la parte clínica, interrogar tanto a mamá como a papá y saber si existe algún antecedente importante, ¿no? Familiares diabéticos, algún sobrino, primo con alguna alteración genética que pueda ser heredable, y sobre todo saber en cuanto a individuos, mujer y hombre, cómo está su estado de salud, hacer una exploración física general, ¿no? A veces tan solo con poner el estetoscopio, escuchar el corazón de esa paciente, escuchas un soplo, le haces más estudios detallados y resulta que es cardiópata, que tiene alguna complicación, que a lo mejor no es el momento ideal para iniciar un embarazo. Entonces, prácticamente es un interrogatorio, buscar factores de riesgo, la historia clínica, una exploración y te auxilias de otros estudios como laboratorios básicos. La gente que nos está viendo ahorita pensará, híjole, a lo mejor a mí en la historia clínica me sale un factor de riesgo. ¿Y ahora? Nosotros lo detectamos, por eso es importante la consulta prenatal, o sea, no antes de que vaya a tener a su bebé, sino desde antes de embarazarse. Desde el principio. Sí, porque nosotros detectamos, por ejemplo, factores de riesgo. Una mujer, por ejemplo, que ya tuvo un problema de preeclampsia, lo más probable es que en el siguiente embarazo también vaya a tener el mismo problema de preeclampsia. Entonces, para nosotros es muy importante detectarla y darle indicaciones de cómo va a seguir su embarazo. Hablando de enfermedades, no solo ahorita de preeclampsia, Sí. si una mujer ya tuvo preeclampsia, se puede embarazar, Sí. pero ¿cuál es la recomendación médica a esa mujer? A esta mujer principalmente, pues un estilo de vida saludable, que baje de peso, principalmente que baje de peso. Otros de los exámenes que pedimos también mucho que nos interesa el tipo de sangre. El tipo de sangre también nos puede dar problemas con un embarazo. Las mujeres a veces nos preguntan, oiga doctor, ¿y por qué nos pide el VDRL si ya no hay sífilis? ¿Qué tiene que ver el VDRL con esto? Le digo, tiene toda la razón, pero el VDRL nos puede ayudar a detectar una enfermedad inmunológica que a lo mejor no hay ningún síntoma, pero está ahí presente. Entonces son cosas que nosotros nos ayudan mucho para detectar cuál nos puede dar problema, cuál no. Pero una de las causas muy importantes aquí en nuestro país es el peso. Muchas mujeres tienen sobrepeso desde antes de embarazarse y nosotros les hacemos mucho hincapié en que traten de tener su peso adecuado. Ok. Podemos decir entonces que una recomendación es a cualquier persona que decida que se quiere embarazar es chequen su peso de una vez y procuren estar en un peso ideal. Así es. ¿Qué riesgos tiene una mujer obesa al embarazarse? Todos. Es decir, justamente creo que la idea y la pieza fundamental, la piedra angular de un buen control de embarazo es el peso. Así es. Si una mujer no sube más de 12 kilos, es decir, si disfruta su embarazo de kilo y medio con algunos periodos de 18 a la 24, de 32 a la 36, va a poder tener un embarazo, la verdad, muy agradable. Si sube arriba de 15 a 20 kilos, se acerca peligrosamente a una mayor posibilidad o riesgo de tener preeclampsia, diabetes,
un producto macrosómico que tenga que terminar en cesárea, que se infecte su herida porque tiene mucho panículo adiposo. Claro, pero vamos a traducirles esto. Macrosómico quiere decir un bebé que pese de más, que esté fuera de los límites normales de peso, un bebé muy grande. De más de 4 kilos. De más de 4 Ese kilos. es el- Y que tiene mucho exceso de panículo adiposo, es que tiene grasa en exceso, entonces esto hace muy gordito. más factible que se pueda infectar la herida. Así Entonces, es. sí, la obesidad es como nuestro enemigo público número Así uno y es. en la medida en que podamos controlarlo tendremos un final feliz. Sobrepeso es nos acercamos peligrosamente a muchas complicaciones. Oye, yo tengo 2 preguntas. Una es de Adris López y nos dice, ¿qué tan factible es el resultado de los estudios de cromosomas en sangre para saber si el bebé tiene síndrome de Down y qué otras enfermedades se pueden saber por medio de este estudio? Espero que me puedan responder. Y por otro lado, Diana Bruja Palacios nos dice, ¿podrían comentar sobre las personas que planificamos nuestro embarazo? ¿Qué cuidados debemos tener? ¿Es cierto que debemos tomar medicamentos previos o complementos como el ácido fólico y que no sirve mucho, tal vez poco tomarlo ya que estás embarazada, etcétera, etcétera? Ahorita, recuerden que todas sus preguntas, si no salen a lo largo de la conversación durante el programa, se las vamos a contestar en el último bloque. Pero sí, entonces seguimos hablando. Yo iba a comentar algo que se me hace muy importante, la detección del VIH. Tenemos que hacer la detección del VIH de preferencia antes del embarazo. No es porque una persona que tenga VIH positivo ya no se puede embarazar, no, al contrario, para empezar a controlar y que pueda tener un embarazo saludable y que no tenga ningún problema. Yo creo que hemos cambiado la concepción de las personas que son positivas a VIH o que inclusive han desarrollado la enfermedad, porque se pueden controlar y van a tener un bebé sano y muy probablemente ni siquiera le van a transmitir la infección si se hace a tiempo. Esto lo comento en especial porque muchas personas cuando van a la revisión como que se niegan a hacer el VIH. Sienten que, ¿y yo por qué? Si yo no he tenido nada y a mí, ¿por qué me lo vas a pedir? Y se los comento como algo muy importante. Le digo, es que no sabemos si en algún momento tú seas portadora, vale la pena tomarlo, ¿no? Y eso que les quede como algo que es un examen de rutina. Porque yo creo que sí, romper el estigma de este examen Exacto. para que entre dentro de todos los exámenes que se hacen prenatales, porque como dice la doctora, muchas veces podemos ser portadores de algo que no tenemos idea y ese algo te puede dar problemas a largo plazo y aquí no nada más eres tú, sino también tu bebé. Así es. Vamos a hacer un corte, estamos hablando de embarazo saludable aquí en Diálogos en Confianza. Regresamos con ustedes, mándenos todas sus dudas y sus preguntas, aquí estamos listos para contestarlas. Perfecto, estamos de vuelta al aire y Oscar, ¿tienes alguna pregunta? Sí, hay varias preguntas. Nos dice Karina Lisset, ¿qué pasa cuando se está embarazada y beben alcohol? Y lo que pasa cuando se toma ocasionalmente alguna cerveza, porque incluso para algunas personas está recomendada en cuanto a la producción de leche. ¿Qué onda con los que usan un vocabulario? Un mito. Es un mito, exactamente. Nos dicen, ¿qué onda con los que usan un vocabulario no conocido por todo el mundo? ¿No deberían el conductor y todos los demás estar aclarando los términos? No están en una reunión médica, nos dice Carlita Balcázar. Carlita, pero justamente es exactamente lo que estoy haciendo, aclarar los términos. El chiste, tú sabes que el idioma médico tenemos más de 10,000 palabras, entonces el chiste, uno de mi chamba básicamente aquí muchas veces aterrizar nada más los conceptos. Ahorita te regreso la llamada, pero perdón, la palabra, pero como traigo una alergia horrible y va a ser horrible que me sonan enfrente a todos ustedes, pero quiero además presumirles una cosa. La quinta edición del Premio Medtronic de Periodismo en Salud 2018 obtuvimos el tercer lugar en la categoría de televisión con el programa La Ciencia y el Alzheimer. ¿En qué vamos? Estamos contentísimos con eso, esto a bomba, ¿no? Muy contentos, la verdad es que sí, yo creo que es un programa muy interesante, lo pueden encontrar desde luego en YouTube y también en nuestra página de Facebook. Oigan, y antes de que ahorita en el corte estaba yo platicando con los especialistas sobre la suplementación, dicen que quién sí y quién no, ahorita vamos a ver. Pero la doctora dijo algo que es clave y vamos a ver esta cápsula porque cuál es la importancia de una alimentación sana en todo paciente que está embarazada. Vamos a verla. Digo, prácticamente pues como todos deberíamos de tener una dieta balanceada, equilibrada y sana, que esto no tendría que ser diferente cuando viene el embarazo. Sin embargo, pues no tenemos buenos hábitos alimenticios la mayoría de nosotros. Entonces, durante el embarazo es muy propenso a que la paciente pueda desarrollar alteraciones como es la diabetes mellitus, diabetes gestacional.
por lo tanto son más propensas a presentar este tipo de alteraciones. Entonces ellas tienen que estar más limitadas al consumo de lo que son los carbohidratos. Entonces la paciente debe tener más ingesta de proteínas, más alimentación en verduras. Los alimentos como son las frutas, que tienen altos índices a nivel de lo que es glucosa, se tiene que limitar el consumo debido a que esta situación de la diabetes, que es más propensa durante el segundo trimestre, se puede favorecer si la paciente ingiere de forma excesiva el consumo de estos alimentos. Por lo tanto, también lo que tiene que restringir de forma importante es el consumo de jugos. Regularmente la paciente piensa que por ser frutas, considera que son alimentos sanos, que puede consumirlos de forma irracional. Entonces se tiene que limitar realmente el consumo de estos alimentos, mediarlos tal vez con agua, no completo lo que se pretenda tomar de solo jugo de algún tipo de fruta, precisamente para disminuir el consumo de estos. Aumentar también lo que es la ingesta de fibra, porque durante el embarazo, como sabemos, hay alteraciones en la motilidad intestinal. Es más propensa a que haya estreñimiento, a que haya distensión intestinal. Por lo tanto, es importante que consuma suficiente alimentos ricos en fibra, suficientes líquidos, 2-3 litros de agua al día para mejorar más la motilidad intestinal y así evitar este tipo de complicaciones. Disminuir todo lo que son alimentos embutidos, refrescos, alimentos chatarra. Prácticamente eso se tiene que evitar en todo el embarazo para poder tener el control que se debe de lograr durante los 9 meses y no exceder y no condicionar un mayor riesgo de la presencia de lo que es diabetes gestacional o preeclampsia, que también es parte de la alimentación que puede condicionar que esto se llegue a presentar en algún momento del embarazo. Alimentación adecuada. Doctores, ya vimos qué es lo que debe comer una mujer embarazada, pero ¿cuál es la diferencia con cualquier otra persona normal? Ya hablamos que la obesidad es un peligro y que comer sanamente es la recomendación para todo el mundo, pero ¿qué nos pueden ampliar sobre el tema? Pues yo creo que es muy importante que esto que comentaban en la cápsula, de disminuir la cantidad de consumo de azúcares, que mucha gente dice, yo como sano porque como fruta todo el día. Si como mango, como sandía, como piña, fuentes muy altas de azúcares. Entonces, el reducir el consumo de azúcar, sí está muy bien que tomen fruta, pero tiene que ser balanceada. Y contenido proteico es muy importante. Ahorita tenemos muchas personas que son veganas, que son vegetarianas y que desgraciadamente las dietas que tienen son muy pues sui generis y cada quien lleva la dieta que quiera y de repente se complementan ellas con complejos proteicos que venden en alguna tienda que es naturista, y esos no sabemos realmente qué contenido tengan, no llevan una alimentación adecuada. Entonces yo creo que no podemos caer en extremos, tenemos que llevar una dieta sana con buen contenido de proteínas, con buen contenido de fibra, con buen contenido de vegetales, pero quitar completamente los lácteos, por ejemplo, también nos traen problemas porque tenemos que consumir algo de derivados que tengan calcio porque el bebé los va a necesitar, ¿no? Yo creo que además de, alimentos saludables, también es importante horarios y cantidades. Entonces, lo ideal es que consuman 5 alimentos al día, 5 a 7. Puede ser desayuno, comida y cena, entre desayuno y comida, una colación, entre comida y cena, otra colación, que sean cantidades suficientes porque es una etapa de tu vida donde te da muchísima hambre. Y además, creo que siempre tener muy prendido el chip de con qué estoy alimentando a mi bebé. Créanme que todo lo que nosotras consumimos durante el embarazo pasa casi directamente al bebé. Entonces, sea bueno o sea malo. Entonces, mientras más verduras, más frutas, agua, líquidos y sobre todo que hagamos nuestros alimentos con horario. Siempre es súper importante desayunar, o sea, no irte a tu trabajo sin desayunar y estar comiendo a las 12, 2 del día, sino simplemente llevarte a lo mejor un tupper donde tengas tu desayuno preparado y aunque vayas corriendo al trabajo, que consumas este alimento importante, pero entonces hacerlo en una cantidad razonable, lo más sano posible y varias veces al día. Perfecto. Oye, y 2 cuestiones. Una nos comparte Citli Luna.
Me gustaría saber qué tipo de alimentación se debe o se recomienda durante el embarazo, pero además, en mi caso, que tengo gastritis y que con el embarazo se ha incrementado la sensación y todo esto, y además tengo unas terribles agruras, ¿qué es lo que debo de comer? ¿Qué es lo que debo evitar? Y el otro ¿es un mito o es una realidad esto de los antojos y decir, es que no puedo si no como tal en este momento? Sí son antojos, pero lo que pasa es que esta mujer embarazada es más propensa a tener gastritis. Si estas mujeres tienen gastritis, es porque no tienen la cantidad suficiente de alimento en su cuerpo. Por eso, como dice la doctora, hay que fraccionar sus alimentos cada 3, 4 horas. No quiere decir que me voy a llenar de comida, incluso porque hay muchas mujeres que tienen náuseas en el primer trimestre del embarazo. Y aquí lo más importante, y la cápsula estuvo muy, muy elocuente en cuanto a la alimentación, no nos vamos a meter a discutir así punto por punto la alimentación, pero uno de los secretos más importantes es reducir los azúcares, los carbohidratos. Yo siento que es nuestra peor epidemia aquí en nuestro país. Tenemos índices muy altos de diabetes gestacional por una mala alimentación y principalmente son los carbohidratos los que nos van a dar problema. Ahora hay mujeres que dicen, pues es que yo llego a mi trabajo, me tomo mi café, mis galletas, porque eso hay en la oficina, pero me tomé mis vitaminas. Le digo, pero es que las vitaminas no sirven para nada. Realmente las mejores vitaminas son las que traen los alimentos. Entonces ahí hay que hacerles conciencia, como dice muy bien la doctora, pues no hay alimentos en mi oficina, me llevo mi tupper. Yo voy a elegir qué alimentos le voy a dar a mi bebé. Esto que dicen, estoy comiendo por dos, ¿no es un arma de dos filos? Sí, claro. No, es falso, es falso. Ok, Y entonces alimentarse adecuadamente. ¿Dónde entra la suplementación en mujeres embarazadas? Porque muchas veces hemos dicho aquí en este foro, si tú estás comiendo adecuadamente, como acaba de decir el doctor, probablemente no requieras de suplementarte con nada. Pero en el embarazo sí es básico tomar el ácido fólico, lo ideal es 3 meses antes del embarazo y durante los primeros 3 meses. Creo que justo el embarazo es la única etapa del ser humano donde además de una adecuada alimentación sí requieres el suplemento con ácido fólico, que es barato, lo encuentras en la Pero farmacia. te lo debes dar tu médico. Tu médico Esto es bien te lo debe importante. Si recomendar, no claro. lo damos nosotros a recomendación como ustedes a todo mundo, sino que te lo Sí. diga tu doctor específicamente. Porque además también hay distintas presentaciones, distinto gramaje del ácido fólico y tu médico es el que sabe qué gramaje debes de tomar según tus antecedentes. Si hubo algún defecto del tubo neural en tu embarazo anterior, te va a dejar una dosis distinta. Esto quiere decir una alteración del tubo neural durante la etapa del embrión que vamos formándonos, constituyéndonos como seres humanos. Puede haber que el tubo neural, la parte del sistema nervioso, tenga alguna alteración por deficiencia de es por eso que se suplementa. Entonces, llenarse de vitaminas, llenarse de miles de sobres de polvos y todo eso, ¿sirve? Peligroso. Ok, eso es bien importante que lo aclaremos. Porque de repente las personas no lo toman como se les pregunta, ¿estás tomando algo? No, nada. Y cuando va la plática avanzada, bueno, en la mañana voy al gimnasio y entonces me tomo las vitaminas que me dan para no sé qué, y en la tarde las vitaminas de no sé qué, que se las dan en el gimnasio a veces, o que simplemente la amiga le dijo que son muy buenas para no sé qué y que no son tóxicas porque al fin que son vitaminas, aguas, cuidado. O no solo lo que toma, sino cómo lo toma. Además, Por ejemplo, sí, algo muy exceso. básico, un elemento que también recetamos en el embarazo, que es el hierro. Si no sabes que lo tienes que tomar en ayuno, con de preferencia líquidos ácidos como un juguito de naranja, agüita de limón, no se absorbe igual que si te lo tomas junto con el desayuno y con un vaso de leche. Así es como si no se lo estuviera tomando. Entonces, esas indicaciones, por eso con nosotros como ginecobstetras que te vamos a acompañar de la mano en tu embarazo, te decimos cómo y cuándo. Sí, doctor. De hecho, hay vitaminas peligrosas en el embarazo y mucho más peligrosas en el primer trimestre. Y nosotros debemos de estar enterados qué vitaminas está tomando esta mujer. Generalmente nosotros no prescribimos vitaminas hasta pasando los 3 meses, ya cuando se completó la organogénesis, porque sabemos que hay vitaminas que son tóxicas y que nos pueden alterar al embrión. Eso es muy importante. Tengan mucho cuidado. Acuérdense que todo lo que tú te metas a tu organismo no tiene que ser un fármaco que venga en una cajita aprobado por la COFEPRIS. Puede ser 1000 cosas que estás ingiriendo que no necesariamente están aprobadas, como dijo el doctor, vitamínicos que te pueden lastimar. Vamos a ver qué pasa en el primer trimestre del embarazo. El doctor dijo una palabra clave, la organogénesis, es decir, la formación de todos nuestros órganos. Vamos a ver. Bueno, generalmente durante el primer trimestre la paciente como primera instancia va a presentar el cese de la menstruación, que es cuando se va a dar cuenta que está embarazada. Posteriormente, con los niveles hormonales que empiezan a elevarse durante esta etapa, empiezan a suceder grandes cambios dentro de su organismo, principalmente manifestándose lo que son las náuseas, los vómitos de forma importante, principalmente durante la mañana.
además de que estos cambios hormonales también pueden generar ciertos cambios a nivel de lo que es el carácter, las emociones de la paciente, que la predisponen a estar más sensible, más enojona, más triste, con depresión. Y también durante esta etapa empiezan a haber cambios a nivel digestivo, empieza a sentir más distensión, un poco de más aumento a nivel abdominal, que realmente es por cambios intestinales y no tanto por el aumento del útero, porque todavía el bebé es muy pequeñito. Esto es a grosso modo hablando de los cambios que sufre ella. El bebé pues es un bebé que todavía es pequeño, máximo durante el primer trimestre llega a medir unos 8 centímetros, entonces realmente todavía no puede ser percibido por ella. En esta etapa es muy importante que la mamá se realiza un ultrasonido de primer trimestre. En este ultrasonido de primer trimestre, que se realiza durante las 11 a las 14 semanas, es de suma importancia porque aquí se pueden detectar alteraciones de síndromes, ver las probabilidades que pudiera tener de presentarlo, además de lo que se denomina la preeclampsia, que es cuando se aumenta la presión, también sirve para detectarla, o alteraciones en el crecimiento del feto en el transcurso de los meses que pueda tener bajo peso. Además de que también se identifica con mayor exactitud el tiempo del embarazo. Estos serían los 3 objetivos principales en el ultrasonido del primer trimestre. Doctores, ¿podemos decir que este trimestre es el trimestre clave en el embarazo? Claro, Sí, de hecho, claro. decimos mucho como médicos el término de que las primeras 8 semanas, los primeros 2 meses de embarazo es el todo o nada. O sea, si todo va transcurriendo adecuadamente en esas primeras 8 semanas, se va formando un embrión saludable y entonces el pronóstico para el resto del embarazo mejora abismalmente. Generalmente las pacientes se enteran de su embarazo cuando viene el retraso menstrual, que estamos hablando de 6 semanas, mes y medio. Ese es el momento ideal. Si no lo hicieron antes de embarazarse, es el momento ideal para que se empiecen a checar y acudir a su primera consulta. Incluso ahora con la tecnología que tenemos, hay aparatos de ultrasonido padrísimos, que haciendo un ultrasonido endovaginal podemos detectar al bebé, al embrioncito de 4 milímetros. Imagínense la maravilla de eso, que hace algunos años pues no lo podíamos tener ni ver con tanta certeza. Incluso ver a tu bebé pues motiva a que comas mejor, a que hagas ejercicio, a que te cuides a lo largo de tu embarazo. Entonces esas primeras 8 semanas, 2 meses de embarazo son primordiales. Por eso en cuanto te enteres del retraso menstrual y sospeches o que ya estás planeando un embarazo, acudir a tu primera consulta. Perfecto. Hay muchas veces que la gente toma medicamentos porque está bajo un tratamiento, medicamentos, que es importante que lo sepa el ginecólogo. Así es. Y tú que sepas si vas a estar o no embarazada, porque hay muchos medicamentos que pueden afectar a tu feto, y lo digo así porque es lo que es en este momento, puede alterar su formación de órganos. ¿Cuál es la importancia de esto, doctores? Yo creo que es muy importante. Por ejemplo, la gente en esta temporada de frío toma mucho vitamina A, pensando en que les va a proteger las mucosas y que se van a defender de las infecciones y no sé qué. Y la vitamina A es peligrosa para el bebé en cantidades altas. Entonces, por eso es súper importante que se asesoren si van a tomar algo y no lo consideran importante porque creen, ahí es una vitamina para mis defensas, ¿no? Pero ¿cuáles? O sea, tenemos que pensar en que una alimentación adecuada es suficiente. Suplementarla solamente bajo prescripción médica. Ok, creo que esa es la clave del primer trimestre del embarazo. Ya vimos la cápsula que fue súper ejemplificativa de ir a tu consulta. Y Oscar, dices que ya está sonando los teléfonos con ganas, ¿verdad? Sí, así es, tenemos varias llamadas y comentarios. Nos dice Libby Hernández, yo siempre he tenido hábitos sanos al alimentarme y era muy activa. Desafortunadamente, cuando me embaracé, subí descontroladamente de peso y tenía cansancio excesivo. Nos dice también Nancy Ordóñez, estoy embarazada de gemelos, tengo 8 meses y mi ginecólogo me recomendó aumentar mi ingesta de proteínas para que el bebé que se está quedando pequeño aumente de peso. Estoy tomando un suplemento y atún diariamente, pero no sé si el atún puede ser perjudicial. También quisiera saber cómo determinan cuántas proteínas se deben consumir diariamente. Ruth Pérez, a mí me sucedió en mis embarazos que tenía antojos o gustos por cierta comida o cierto tipo de comida. Además que por mi enfermedad mi embarazo era de alto riesgo y entonces decidí disminuir las azúcares. Nos dice también Alba Francisca López,
¿Por qué no encuentro el programa a esta hora en el canal 11? Estoy desde Hermosillo. Bueno, puedes conectarte a la página de Facebook de Diálogos en Confianza y ahí no va a haber pierde. Hay más llamadas, pero es momento de hacer una breve pausa y regresamos aquí a Diálogos en Confianza. Bueno, por todas partes parece que ya llegó la Navidad, esta época decembrina donde se siente un ambiente muy especial. Y bueno, los queremos y las queremos invitar a la grabación del programa especial navideño con las estudiantinas del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este evento se realizará el próximo miércoles 12 de diciembre y será en el Auditorio Ingeniero Alejo Peralta, dentro del Centro Cultural Jaime Torres Bodet, en la Unidad Zacatenco, ubicado en Avenida Luis Enrique Erro, de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos, en la Delegación Gustavo A. Madero. Las personas interesadas en asistir a esta grabación deberán comunicarse al centro de contacto con la audiencia y el número para comunicarse es el 5166, Delegación Gustavo A. Madero, y es Alcaldía Gustavo A. Madero. Y bueno, el número telefónico del centro de contacto con la audiencia es el 5166-4000, o también vía correo electrónico, que es info@canal11.ipn.mx, Canal 11 todo con letra, para estar en esta grabación especial donde habrán cantos navideños, obviamente, por las estudiantinas del IPN y de la UNAM. Así que los invitamos a estar en este programa especial. Vamos a ver a continuación la siguiente cápsula que nos habla acerca del segundo trimestre del embarazo. Durante esta etapa, que corresponde de las 13 semanas a las 27 aproximadamente, que es el segundo trimestre, la mujer empieza a presentar más cambios en su organismo. Principalmente dentro de ellos empieza a haber más aumento de volumen de las mamas, que se empiezan a preparar para lo que va a ser la lactancia. La paciente puede empezar a presentar pigmentación a nivel de lo que es la cara, la línea media. El abdomen empieza ya a tener mayor crecimiento y es cuando ya la mamá puede empezar a percibir movimientos del feto, que serían a partir de la mitad del segundo trimestre, de las 18, 19 semanas en adelante, que es cuando ya debe de empezar a percibir estos movimientos. Además, también la mamá puede tener alteraciones a nivel de lo que es la presión, debido a que hay un aumento en el volumen sanguíneo importante, que esto puede condicionar que la paciente sea más propensa a tener mareos, tal vez hasta a veces desvanecimientos, que dentro de cierto punto pueden considerarse cambios normales. También puede empezar a presentar algún proceso de alteraciones en la circulación a nivel de lo que son las piernas, algunas varices, por todos estos cambios circulatorios. La frecuencia en que empieza a tener en procesos de micción van a aumentar, debido a que el útero, al estar ya más grande, empieza a comprimir más la vejiga, y esto condiciona que tenga más necesidad de acudir al baño a hacer micción. En esta etapa es muy importante, en cuanto a la evaluación de lo que es el feto, realizar el ultrasonido estructural del segundo trimestre, porque en esta etapa es cuando podemos detectar la mayoría de alteraciones estructurales que pudieran llegar a presentar. El ultrasonido estructural del segundo trimestre se recomienda a partir de las 18 semanas hasta las 23. Es la mejor etapa en la que se puede evaluar el feto, porque se puede identificar detalladamente todas las estructuras en las cuales podemos inferir algún cambio que no corresponda a la normalidad. También en este estudio podemos evaluar lo que es el flujo de las arterias uterinas, que son las que nos van a predecir lo que es la preeclampsia, que como en el primer trimestre ya también se evalúan, en el segundo corresponde seguir la vigilancia de estas, aunque en el primer trimestre hayan quedado detectados de forma normal. Vamos a escuchar comentarios del público. Hola, Insuri. Hola. Yo sé que andas como en la semana 16. Sí. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo ves el programa? ¿Qué nos quieres decir de tu embarazo? Y si tienes alguna duda. Pues hasta ahorita no he tenido ninguna duda. Pues mi embarazo ha sido
un poco cansado porque pues, son semanas difíciles. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a cambiar. Ajá. Empieza a tomar pues, cambios que no tenía yo. Que son cambios normales durante el embarazo. Sí, cambios. ¿Tú tenías control, estás bajo control? ¿Estuviste primero que nada con tus doctores antes de embarazarte? Al principio sí. Antes de embarazarme, de hecho yo acudí al ginecólogo y se supone que tenía que llevar un control antes de llevarme a embarazarme. Se supone. ¿Y lo llevaste? No. Ok. ¿Y tú crees que eso tenga implicación en cómo te vayas sintiendo ahora? Pues yo digo que no. Ok. ¿Estás haciendo ejercicio? Pues la caminata normal, o sea, el caminar, pues sí, caminar. ¿Cuánto caminas al mucho. día? Pues trato de caminar pues una distancia larga, no sé, será 1 hora, media hora. 1 hora de caminata diaria. Más o menos. Nunca subestimemos el ejercicio. Acuérdense que caminar es ejercicio. Somos seres que estamos hechos para estarnos moviendo y esto es importante. ¿Tu dieta qué tal va? Bien, bien. El bebé pues es lo que me pide, de fruta, pollo, verdura. La verdad es que no se me antoja nada grasoso. ¿El bebé te pide de comer? Sí. ¿O son tus antojos? También los antojos. Es bien importante lo que estamos hablando porque ya dijeron que cuidado con el peso. Sí. ¿Cuánto has subido en total de que te embarazaste para acá? Pues al contrario, he bajado. ¿Has bajado de Bajé peso? No he subido ahorita. Llevas un estricto control. Ajá, sí. He bajado de peso y pues sí, por eso es muy raro para mí, porque en vez de subir bajé y se me hizo muy raro cuando vi que había bajado de peso A lo mejor lo que estás bajando es grasa y lo que está creciendo es tu bebé. También. Entonces es bien importante que estés en un control adecuado, sobre todo para evitar complicaciones. Pon atención al resto del programa para ver si hay algo que te llame la atención. Gracias por comentarnos. Gracias. Tengo otro comentario. Laura, ¿cómo estás? Hola, bien, muy bien. ¿Tú estás embarazada? Sí, tengo 24 semanas. ¿Y cómo te sientes? Ay, gorda. ¿Cuánto has subido? No he subido mucho 1 kilo. ¿En todo el embarazo? Sí, porque al principio bajé de peso. Ah, ok. Tenías sobrepeso antes de embarazarte. Sí. Doctores, ¿qué hay con esto? Con mujeres que bajen de peso, que tenían sobrepeso antes de embarazarse. Lo ideal es que el control del peso se dé antes de embarazarse. El primer trimestre, por los efectos secundarios de los síntomas gastrointestinales, hay mucha náusea, vómito, no les da mucha hambre, mucho apetito de repente. Entonces, a veces es habitual que el primer trimestre bajen de peso, pero después se tienen que mantener. Como comentaba el doctor hace ratito, 1 kilo por mes aproximadamente, 9 a 12 kilos máximo es lo recomendable, pero por eso antes de embarazarse sería lo ideal, llegar a tu peso ideal. Si no lo lograste, el embarazo tampoco es el mejor momento para que te pongas a bajar de peso. Simplemente una alimentación balanceada. Primer trimestre puede ser que no incrementes, pero posteriormente 1 kilo por mes aproximadamente sería lo ideal. ¿Estás llevando una alimentación balanceada? Sí, desde que supe que estaba embarazada, el doctor inmediatamente me mandó a control nutrición. Qué bueno. ¿Y qué tal? ¿Comes rico y bien? Sí, se come rico, aunque no es que me quede el huequito de la golosina. Sí quedo totalmente satisfecha, pero de vez en cuando sí se antoja un dulce. Aguas con eso. A ver, doctor, ¿qué nos quiere decir? Yo lo que les quería comentar justamente es que el hecho de que aunque no hayas subido tanto de peso no significa que tu bebé no esté creciendo. Ya lo viste, o sea, tu bebé está bien, si llevas un buen control prenatal vas a ver que va creciendo y desarrollándose perfectamente bien. Eso es otro de los mitos urbanos que tenemos. Una mujer embarazada no está en engorda. Sí, tiene que comer bien. Y eso es muy importante porque a pesar de que ella no incremente peso, ¿cómo vamos a saber que el bebé está creciendo adecuadamente? Acudiendo a tus citas de control prenatal, porque tu médico va a estar midiendo tu abdomen, tu fondo uterino, ver qué tanto está creciendo el bebé y además por ultrasonido actualmente ya una persona capacitada que se dedica a hacer esto, tomando medidas de tu bebé te puede decir más o menos qué peso estimado tiene y de acuerdo a la edad del embarazo saber si está dentro de lo normal, bajito o alto. Y eso lo podemos llevar en un control prenatal normal. Entonces es momento de comer súper sano porque acuérdate que está creciendo tu bebé y vamos a ver una parte bien importante que complementa la alimentación que hay con el ejercicio y el embarazo. Ya hablamos de caminar un poco, pero tenemos esta cápsula. Estira, mira, aprovecha y aprieta tu pancita abajo. El ejercicio no se contraindica. Definitivamente es algo que va a beneficiar de forma importante a la paciente y más si la paciente llega a terminar en un nacimiento vía vaginal.
Es importante que la paciente, si ya llevaba un ritmo de ejercicio, no lo elimine por completo. Lo ideal acá es que no sea ejercicio de alto impacto. Se recomienda que sea ejercicio tipo natación, yoga, ejercicios de respiración, que van a favorecer a controlar todos esos cambios que sufre su organismo y que beneficiarán al final del nacimiento. Caminata diario, 20-30 minutos, trotar hasta cuando el organismo lo permita. Pueden trotar, obviamente, si no haya ninguna contraindicación, algún tipo de sangrado, alguna contraindicación que les dé su médico, este tipo de ejercicio lo pueden seguir realizando. Sí disminuir respecto a cómo lo venían haciendo, pero no se contraindica de forma definitiva. Mientras todo vaya evolucionando de forma correcta, el ejercicio se puede seguir realizando hasta finales del embarazo y hasta donde la paciente también permita a su organismo, debido a los cambios ya importantes que sufren en el tercer trimestre con el aumento abdominal. Obviamente ella misma va a sentir hasta dónde puede permitir continuar con el ejercicio, pero no se contraindica como tal en algún momento específico de algún mes para que ya no lo siga haciendo. Doctores, en su consulta, ¿qué tan frecuentemente ven esta duda? ¿Puedo hacer ejercicio? ¿Y qué ejercicio? ¿O ustedes sí lo recomiendan? Como vimos. Ampliamente recomendamos el ejercicio en todas las mujeres embarazadas. No es restringirlas y decir no hagas nada, no te pares, quédate sentada. Al contrario, tiene que tener movimiento. ¿Cuál es el mejor ejercicio para una mujer embarazada? El aeróbico. Camino, muevo mis piernas, muevo mis brazos, muevo mis rodillas, pero no hay ninguna restricción, a menos que haya un problema que nosotros detectaríamos oportunamente, ya le diríamos, usted no puede hacer este tipo de ejercicio, pero la mayoría sí puede hacer ejercicio sin ningún problema. En general lo que se recomienda es media hora, 2 o 3 veces por semana. Digo, si eres una mujer atleta y deportista previamente, puedes continuarlo a menos que tu médico te restrinja, pero si no estabas acostumbrada a hacer ejercicio, con media hora que camines en el parque de tu casa, des una vuelta a la cuadra, o incluso natación es súper buen ejercicio en el embarazo. Así es. Se relajan, disfrutan más esa etapa de su vida. ¿Yoga también? Perdón, nosotros comentábamos, mire, en la consulta de la paciente embarazada que el embarazo no les da ni les quita ningún poder. Siguen siendo las mismas mujeres. Esto es, yo camino media hora, pues tienes que seguir caminando. Yo vivo en un 5º piso, pues hay que subir las escaleras. Nadie le va a subir las escaleras por usted. Nada más la idea es que lo haga de manera más paulatina. Y el ejercicio es fundamental. Por ejemplo, en la consulta nosotros tenemos una paciente que corría maratones. Corrió nada más medios maratones, o sea, le bajó a la intensidad del ejercicio. Entonces, ¿cuál es el mejor ejercicio? Como dice Dani, sí es cierto, cualquiera. El que tengan acceso, obviamente alto impacto no. Pero hoy día tenemos muchas opciones en los parques, en los jardines, incluso desde yoga, pilates, caminar si no tienen la opción. Y la natación es fundamental. Es muy cultural, ¿no? En México que te dicen, no, estás embarazada, no te muevas. Yo te levanto, toma el elevador, pero puedes subir escaleras despacio, con precaución, pero sin problema. Incluso hay instituciones de salud, por ejemplo, en la Gineco 4, donde había protocolos de mujeres que tenían problemas con glucosa, una intolerancia a los carbohidratos o una prediabetes, que no existe ese nombre ya como tal, o mujeres que tienen una glucosa alta en el embarazo, las poníamos a hacer ejercicio. Y muchas veces ni siquiera necesitábamos medicamentos ni insulina, con puro ejercicio llevábamos un buen control en la embarazada. Entonces, aguas con los carbohidratos, aguas con los azúcares, porque yo siento que es lo que más daño le hacen a nuestras embarazadas, al menos aquí en nuestro país. Doctora. También el ejercicio nos ayuda mucho para el problema circulatorio, que es un problema muy importante en el embarazo, sobre todo cuando se van acercando al final, que las mujeres empiezan a tener más hinchazón de las piernas. Entonces, esto es por retención de líquidos. Si la mujer camina, si la mujer hace ejercicio, lo más probable es que esto se va a reducir. Y sus medias elásticas, las medias son elásticas renuentes también a veces a utilizarlas. Es importante utilizarlas. Ahorita en época de frío no vamos a tener tanto problema. En el calor es cuando les cuesta más trabajo. Pero es importante las medias elásticas porque con esto nos va a ayudar también a prevenir el tema de insuficiencia venosa. Pero agregado a insuficiencia venosa es que se le salgan varices, para que se entienda más fácil. Y inclusive el tema digestivo, a la hora de estarse moviendo mejora también mucho. Entonces, punto, no hay excusa, de por sí siempre estamos diciendo que hagamos ejercicio. El embarazo no es una enfermedad,
puedes hacer ejercicio, dijo el doctor, nada más cambiarle, si eres trapecista, obviamente Claro. no, pero hacer ejercicios de bajo impacto y sí se puede. Entonces, Insuri, a caminar. Oscar. Oye, una pregunta. Yo recuerdo alguna recomendación cuando ya es medio incómodo, por ejemplo, el subir escaleras, que además es pesado y se debe hacer al ritmo de cada persona. Una recomendación de hacerlo de espaldas, es decir, caminar hacia atrás. ¿Qué tan recomendable es Es eso? peligroso. No tiene Es ningún peligroso. sentido. No tiene Sí. sentido. Si les gusta el riesgo y quieren caerse, es bien. No, al contrario, de hecho, uno no está embarazado, háganlo ustedes, está terriblemente difícil, ¿no? Sí, Entonces, lo único que sí les es- pedimos es extremar sus precauciones, porque con mucho cariño las mamás embarazadas recuerden que están un poquito más torpes y olvidadizas. De pronto se les caen las cosas, no ven la puerta, quieren atravesarlas. Lo único que hay que decirles, agárrate fuerte el barandal y bájalas despacito, ya me cansé, toma mucho aire, ve, voltea, qué bonita vista, tomas aire y sigues caminando. Esa es la idea. Es decir, pues, con el embarazo tú puedes que sea más difícil la movilización, etcétera, entonces tienes Sí. que tener más, nada más exacerbar la cautela. Así es. Algo que vale la pena recalcar, que ya se vio en la cápsula muy bien hecho, lo del el ultrasonido de semana 12. El ultrasonido de semana 12 debe de ser como algo que debe de hacerse siempre en todas las embarazadas. No nada más las que, digamos, tienen alto riesgo, tienen bajo riesgo. Todas las embarazadas deben de hacer un ultrasonido a las 12 semanas o pasando el tercer mes del embarazo. ¿Por qué? Porque ese ultrasonido a nosotros es como un ultrasonido basal, muy específico y muy detallado de su embarazo. Ahí es donde vamos a ver el bebé, cómo están la distancia de sus ojos, cómo está el huesito de la nariz, cómo está el pliegue nucal, cosas que nos orientan para ver si este bebé tiene una alteración genética o tiene otra alteración de otro tipo. A lo mejor es el fenotipo del papá, es del parecido al papá o a la mamá, pero nosotros tenemos que descartar que eso no vaya ligado a alteraciones genéticas. Perfecto. Y hay una muestra de sangre que se llama duomarcador, son sustancias que circulan en esa embarazada y nosotros hacemos cálculos estadísticos tanto con el ultrasonido como con esas sustancias y le decimos a esta mujer, tu embarazo está perfectamente bien. ¿Se hace a todas las mujeres? Lo ideal es hacerlo a todas Debe de las hacer. mujeres. En la semana 12 hacer ese Son los ultrasonido. marcadores del Sí. primer trimestre. Y algo muy importante, aquí quisiera aclarar un mito urbano, que los ultrasonidos le hacen daño al bebé. Desde luego que no. No hacen daño. Hay ningún riesgo para el bebé. Es una seguridad, una garantía para que la mamá esté tranquila de que su embarazo va bien. Sí, preguntan mucho si pueden hacérselos una vez por mes y sobre todo el del primer Sí. trimestre, el estructural, Así son es. básicos, idealmente en Sí, todos los y tener embarazos. cuidado porque muchas mamás nos dicen, doctor, es que me dicen que los ultrasonidos hace daño. No es cierto, para nada les hace Es un mito, los ultrasonidos no hacen daño. Aquí, ¿en qué vamos? Sigue tu control exactamente como te lo van diciendo los doctores. Se vale comer bien, se vale hacer ejercicio. Vamos a un corte, regresamos con ustedes, no se vayan, estamos en Diálogos en Confianza. Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y fíjense qué tema tan importante el que tendremos mañana. Retos al interior de la familia, pero hay una palabra anterior a esto, sordera. 2 puntos, retos al interior de la familia. ¿Cómo apoyar a nuestros hijos o a nuestras hijas sordas? ¿Qué podemos hacer para lograr que nuestro entorno familiar se integre a todo su entorno precisamente? Cuando es un tema complejo, que mejor es ser directos y claros, y por ello retomamos las palabras de Eduardo Mancilla, que es psicoterapeuta y autor del artículo Introducción para padres oyentes en la cultura sorda venezolana, que nos dice lo siguiente: el término mudo significa privado de la facultad de hablar. Los sordos poseen todas las condiciones y facultades para poder hablar. Para ello, agregarle el sufijo mudo a la palabra sordo es lingüísticamente incorrecto. Es importante que los padres se abstengan de utilizar la denominación sordomudo, ya que este término desde la cultura sorda resulta ofensivo, además, para las personas que viven con sordera. Y es importante que los padres comprendan el origen de la sordera, ya que esta no es una enfermedad, no es una patología, sino una condición de vida. Hay mucho que aprender y por eso las invitamos, y los invitamos mañana en punto de las 9 de la mañana. Este es el resumen de la primera parte. Sí, lo ideal es que tanto la mujer como su pareja se prepararan física y emocionalmente antes de tomar la decisión de embarazarse. No todo es cuestión también de la mujer, es importante que el hombre lleve una vida saludable, poco tabaco, poco alcohol, que incluso ambos tomen ciertas sustancias que nos preparan como ácido fólico, complejo B, ciertas vitaminas. Detección
previo al embarazo de enfermedades que pueda tener la mamá, que a veces no lo saben. Dice, yo soy muy sana, y de repente se hacen estudios y resulta que son diabéticas, el cual no estaban ellas enteradas y que entran al embarazo con un riesgo innecesario. Antes del embarazo, hacer la planeación y tendríamos mejores posibilidades a que llegue embarazada y ya no sabemos qué empezó en el embarazo y qué estaba desde antes. Sería lo mínimo indispensable, pero más fácil es una vez cada mes, desde el momento que se están dando cuenta que están embarazadas. Entonces, como no saben cuándo es la fecha de su última regla, en ocasiones no saben que están embarazadas y no acuden generalmente en el primer trimestre, que sería lo ideal, como vimos en la cápsula. Porque nosotros detectamos, por ejemplo, factores de riesgo. Una mujer, por ejemplo, que ya tuvo un problema de preeclampsia, lo más probable es que en el siguiente embarazo también vaya a tener el mismo problema de preeclampsia, el peso. Muchas mujeres tienen sobrepeso desde antes de embarazarse y nosotros les hacemos mucho hincapié en que traten de tener su peso adecuado. Si sube arriba de 15, 20 kilos, se acerca peligrosamente a una mayor posibilidad o riesgo de tener preeclampsia, diabetes. La detección del VIH. Tenemos que hacer la detección del VIH de preferencia antes del embarazo. Donde tú quieres corroborar el estado de salud tanto de mamá como de papá. Entonces tomas una serie de laboratorios básicos, biometría hemática, química sanguínea, una historia clínica minuciosa. Primero la parte clínica, interrogar tanto a mamá como a papá y saber si existe algún antecedente importante, ¿no? Familiares diabéticos. Durante esta etapa, que es a partir ya de las 27 semanas, que corresponde prácticamente después de los 6 meses, ya es la etapa final en la cual la mujer ya se empieza a preparar prácticamente para esperar el nacimiento de su bebé. Entonces, en esta etapa la mujer se puede mostrar nuevamente más ansiosa, más preocupada por cómo va a nacer su bebé, cómo va a terminar realmente este embarazo. Entonces pueden presentarse cambios emocionales importantes. Obviamente aquí el abdomen ya es mucho más grande porque el feto ya tiene mejor peso, ya está prácticamente listo para nacer en cualquier momento. Obviamente lo ideal es que lleguen hasta los 9 meses. Entonces este aumento de volumen condiciona que la mujer pueda tener más incomodidad para dormir, para descansar, tener más alteraciones a nivel de lo que es el tubo digestivo, presentando más acidez, repetición por el hecho de que el vaciamiento gástrico es más lento. Es también notorio que empiece a haber un poco de hinchazón o lo que se conoce como edema de los miembros pélvicos, que condicionan todos estos cambios debido al aumento de volumen que ya tiene el abdomen. También es frecuente que la mujer ya perciba más contracciones. Estas contracciones son indoloras, son las llamadas contracciones de Braxton Hicks, que son en esta etapa del embarazo que ya se presentan con mayor frecuencia. Sin embargo, todavía no hacen cambios a nivel de lo que es el cuello, el cérvix uterino. Prácticamente eso sería lo más importante que llegan a presentar las pacientes durante esta última etapa del embarazo. Respecto a lo que es el feto, en esta etapa se realiza el tercer ultrasonido, que es muy importante para poder evaluar el crecimiento del bebé. Como se comentó, durante el primer trimestre podemos detectar alteraciones en el crecimiento de aquellos que lo van a presentar. Por lo tanto, en el tercer trimestre se necesita hacer una evaluación del feto a nivel de cómo va la curva de crecimiento para poder detectar si en efecto va creciendo como debe ser. Además que también en este ultrasonido del tercer trimestre se realiza una evaluación estructural, principalmente de las áreas como es sistema nervioso central, a nivel cardíaco, a nivel de los huesos largos de las extremidades, porque son dentro de las alteraciones que con mayor frecuencia se llegan a detectar en el tercer trimestre. Además de esto, también se evalúa lo que es la placenta, el líquido amniótico. Todo esto pues ya prácticamente para determinar cómo están estas estructuras, debido a que el nacimiento se podría presentar en cualquier momento. Como comenté, lo ideal es que lleguen hasta los 9 meses, que son las 40 semanas. Sin embargo, hay situaciones que pueden condicionar un nacimiento antes de este tiempo. Entonces es importante tener todos estos datos por ultrasonido para que el médico pueda evaluar las condiciones en las que se encuentre tanto el feto como la mamá para obtener el mejor beneficio tanto para ella como para el bebé.
Que eso es precisamente lo que se busca, el mejor beneficio para la mamá y para el bebé. Hay muchísimos comentarios y muy diversos porque, obvio, este es un tema que tiene muchos subtemas y cada uno de ellos es muy importante. Elvia Armendaris. Mi esposo y yo justamente planeamos el embarazo. Sin embargo, nunca me hice un perfil tiroideo y todo el embarazo iba bien hasta la semana 26, que me dio una tormenta tiroidea y fue un verdadero caos después. Por fortuna todo salió bien. La pequeña Maya nació a la semana 36. Me aplicaron la maduración pulmonar para el bebé y no fue necesaria la incubadora. Ahora soy hipotiroidea. Sin embargo, tampoco pude lactarla. Ya han pasado 6 años y todo marcha muy bien, estoy controlada. Pues qué bueno, saludos. Dey González, yo he intentado tener bebés en 3 ocasiones, lamentablemente los he perdido y me gustaría saber si aún tengo posibilidades de un embarazo. ¿Qué nivel de riesgo tengo para que ocurra lo mismo? ¿Qué pruebas debo hacerme y a dónde puedo acudir? Nos dice también Blanca García, me gustaría preguntar, ¿qué pasa si hay saco gestacional pero no se ve el embrión o no se desarrolla justamente el embrión? Imelda Esquivel, yo tenía 26 años, pesaba 56 kilos, mido 1,65 cuando me embaracé y me dio preeclampsia. ¿Qué pasa cuando estás embarazada y se bebe alcohol y lo que pasa cuando se toma ocasionalmente una cerveza? Y bueno, y también algunas personas incluyen este mito del pulque o la cerveza, que tan bueno es para la producción de leche materna. Nos dice también, por otro lado, Urganda la desconocida. Este programa me viene perfecto porque justo me encuentro recuperándome de un aborto que ocurrió en condiciones muy raras. Tengo 37 años y el embarazo llegó en un momento en que ya no lo esperaba porque lo he intentado mucho y no se había dado. A las 5 semanas me indica la ginecóloga que el ultrasonido no coincide con la cantidad de hormona gonadotropinas que ya estaba arriba de los 2.500 porque no logra detectar el saco gestacional. La semana siguiente me programa otro estudio, pero durante la noche del mismo día tuve un cólico fuertísimo y me salió una especie de coágulo transparente con hilos de sangre. Al día siguiente continuó con sangrado ligero y en urgencias me diagnostican posible embarazo ectópico. Ya internada, el ultrasonido no muestra nada y el diagnóstico en embarazo es embarazo incompleto, por lo que me practican un legrado y yo sigo con la incertidumbre. No sé qué pasó y no sé tampoco qué estudios debo realizarme para saber si puedo embarazarme o no y entender exactamente qué fue lo que ocurrió conmigo. Yo siempre, nos dice Libby Hernández, he tenido hábitos sanos al alimentarme y era activa. Desafortunadamente, cuando me embaracé, subí descontroladamente de peso y tenía cansancio excesivo. Nos dice Cristian, me gustaría saber si el tomar abundante agua ayuda para mantener en buen estado el líquido amniótico en el embarazo y cuando ocurre una baja de este líquido, ¿qué tanto afecta al bebé? Ya que mi bebé nació delicado con hipotonia y no se le desarrolló bien la tráquea y se le puso una sonda gastrostomía, exacto. Nos dice también, por otro lado, Diana Alejandra Aguilar, tengo un mioma pediculado. ¿Es recomendable embarazarse o es posible o no es posible? El mioma es de 10 centímetros y Carla Torres pregunta precisamente lo mismo. ¿Qué cuidados se deben de llevar justamente cuando aparece un mioma durante tu embarazo? Cinti, en el mes 7 de mi embarazo y fui a mi chequeo con mi ginecólogo porque tengo mucho dolor en la espalda y también en la cadera. En ocasiones me cuesta mucho respirar y el médico me dijo que tengo mucho líquido y es por eso que me canso, pero que probablemente mi bebé por lo mismo puede nacer antes de tiempo, porque tengo 22 centímetros de líquido y es lo que debe uno tener al término del embarazo. ¿Qué tan cierto es lo que me dijo el doctor? Angélica Pineda, yo tengo un embarazo de alto riesgo debido a una miomatosis uterina de medianos y grandes elementos. Me comentó mi ginecóloga que están arriba de placenta. ¿Qué riesgos o complicaciones y cuidados debo tener? Y finalmente, Dulce María Rodríguez Aguillón, yo tuve 2 pérdidas gestacionales y el tercer embarazo me atendí con la doctora Viridiana Cruz Rodríguez y me llevó de maravilla mi tercer embarazo y ahora mi pequeña ya tiene 2 años de edad. Pues muchas felicidades. Hay muchas más preguntas, pero
Bueno, con esto vamos a darle... Doctores, primer comentarios sobre el tercer trimestre antes de que pasemos al siguiente bloque y hablar del nacimiento. Yo creo que algo muy importante que tocaron entre las preguntas y las dudas es el alcoholismo. Y yo creo que el tabaquismo también es importante tomarlo en cuenta, porque mucha gente dice, al fin que yo fumo poquito, porque antes fumaba una cajetilla, pero ahora ya nada más me fumo 10 cigarros. O sea, no Es está cero, bien. es cero, no deben de fumar. Hay que tratar de evitar fumar, porque el cigarro reduce los vasitos que nutren al bebé, y entonces cada vez que fumes piensa que le estás cerrando la circulación a tu bebé. Ojalá que esto te haga pensarlo bien y suspender el cigarro. El alcohol es tóxico, no debe de tomarse. Bueno, si se toma una cerveza a lo mejor no es grave, sí, o sea, ojalá que dejaran de tomar todo, pero si es muchas las ganas de tomar una cerveza, sí, pero hay licores que tienen un gran contenido de alcohol, esos tenemos que suspenderlos también. El embarazo es una etapa especial, está siendo la incubadora de tu bebé. Por favor, piensa que lo que tomes se lo vas a dar a tu bebé. Entonces, evita alcohol, evita drogas, la marihuana. Es que yo nada más me echo un churrito de vez en cuando. No, ni medio churrito. No debe de haber ingesta ni consumo de drogas de ningún tipo. Una línea, al fin, ¿qué es una línea? No, la cocaína es tóxica. O sea, tenemos que tener precaución con esas sustancias que de verdad se las estamos dando directamente al bebé. Como dijo la doctora, esto pasa directo, nadie lo detiene, pasa la placenta, no le hagamos daño a nuestro bebé. Tampoco somos así cerrados como lo dice Miriam muy bien, medio vaso de cerveza de vez en cuando, una copita de vino tinto, de vino blanco, champán, no pasa nada. Tampoco es para satanizar a veces el alcohol, pero una probada no pasa absolutamente nada. Pero el tabaco sí, estamos totalmente, estrictamente cerrados a que una mujer embarazada fume. Y nosotros le decimos, a ver, tápese la nariz y la boca durante 1 minuto a ver qué se siente. Lo mismo va a sentir su bebé. Y sobre el tercer trimestre, algo que es muy común y nosotros lo decimos también como sentido común en las embarazadas, vigile que su bebé se mueva. Su bebé se mueve, su bebé está bien. Siempre. Le pueden decir 1000 cosas, pero si su bebé se está moviendo, está perfectamente bien. Muchas mujeres, cuando llegaban antes a instituciones de salud, dicen, es que 2 días que no se me movió. Sí, pero que no le dijeron que su bebé tenía que estarse moviendo continuamente. Y si su bebé no se mueve, yo tomo algún alimento, lo estimulo, se movió, borrón y cuenta nueva. Pero debe de vigilar mucho esa mujer que sus bebés se esté moviendo. Se tiene que mover todos los días. Todos los días. ¿Y qué tan recomendable es provocar que se mueva? Es decir, no pasa nada. No pasa ¿Y lo que dijo del alimento, qué alimento? ¿O el alimento provoca que se mueva el bebé? Puede ser sí, al bebé cuando le dan calorías, al bebé se mueve un poquito más. Okay. Una mamá cuando desayuna, dice, en cuanto desayuno mi bebé empieza a moverse mucho. Y también incluso varios pacientes preguntan cuántos movimientos son los normales. Así la es. verdad no hay una regla de cuánto No se hay debe un mover un bebé, parámetro. sino tú como mujer, tú como paciente, has identificado cuál es el movimiento normal de tu bebé. Si Así sientes es. que disminuyó a comparación de cómo lo has tenido siempre, ahí es cuando tienes que acudir a tu médico o a un servicio de urgencias. Pero también tomar en cuenta que a lo mejor estás muy estresada y no te diste cuenta si se movió. Acuéstate un ratito, como Exacto. dice Daniel, a lo mejor toma algo, una fruta, algo que sea un poquito de calorías, chocolate, o sea, ahí serían los momentos de permiso de tomar algo de azúcar y ve, si se empieza a mover ya, tranquila, no pasa nada, porque si no caes en la paranoia de que ¿qué tal si ya le pasó algo? A lo mejor no le pasó nada. No hay que caer en los extremos, ¿no? Tampoco no voy a dormir por estar vigilando cada hora si se mueve. O sea, que se duerma normal, pero que estén al pendiente, que de vez en cuando su bebé tenga movilidad. Es mejor que piensen que van a ser futbolistas, aunque no lo Exacto, vayan a hacer. así es. Que se mueva no hay problema. Cuando no se mueve es cuando puede haber identificar algo. en qué horarios tiene movimiento su bebé. Yo les digo, hay que ver en qué momento baila rock and roll el chavito, ¿no? Su bebé. Cuando viene su papá y le chifla y lo toca, ahí bailó. No, ay, padrísimo. Ahora no lo hizo. Eso no está bien. Vayan, por favor, ¿no? Y en esta parte del tercer trimestre yo creo que ya se empiezan a angustiar más porque ya casi, pero todavía no. O sea, hay que tener mucha paciencia porque ya nos acomodan, hay que utilizar un cojincito, descansar. Y la otra que parece a veces absurdo, en este plan de lo que les platicaba de viaje, hay que anotar a quién le van a hablar, dónde van a hacer su bebé, porque de pronto no saben quién las va a llevar al hospital, a quién le tienen que hablar y se les viene el mundo encima. ¿Qué se van a llevar Entonces ese es día? importante que ya preparen su maletita. Que ya sepan a ¿Acostarse quién de hablar. qué lado?
Es indistinto. Es Se supone que de indistinto. preferencia el lado izquierdo, porque viene la vena cava del lado derecho y les va a ayudar. Pero por favor, a veces llegan angustiadas porque, doctor, me acosté 5 minutos de mi lado derecho. No Sí. pasa No nada, pasa por No, Dios. ya en está bien absoluto, demostrado y no, o sea, documentado que no hay ninguna diferencia entre dormir del lado derecho e izquierdo. Yo siempre le digo a mis pacientes como te sientas cómoda. Obviamente, boca arriba o boca abajo ya es imposible en tercer trimestre. Algo bien importante de esta etapa también son las contracciones que mencionaron bien en la cápsula, que son normales, pero ¿qué tipo de contracciones? Que se ponga tu abdomen duro, que moleste un poco, pero ceda espontáneamente. 5 o 6 veces al día sentirlo puede ser normal, pero aguas, hay que diferenciarlo de contracciones que sí sean peligrosas de un parto prematuro, y para eso tienes que acudir con tu doctor. Incluso en la consulta podemos medir la longitud del cérvix, el cuello de la matriz, y saber si hay riesgos. Ok, tenemos que hacer un corte, entonces estar pendientes. Y una contracción puede ponerse dura la panza y quitarse, pero si está continuamente poniéndose dura y te está doliendo mucho, corre con tu doctor. La importancia aquí es estar en contacto. Vamos a un corte, regresamos con ustedes aquí en Diálogos en Confianza. El parto es la vía de nacimiento que se obtiene de un feto a través del canal vaginal, mediante contracciones espontáneas que llega a presentar la paciente o de forma inducida a través de medicamentos externos que se ponen de la vena. La cesárea también es el nacimiento del feto, pero se obtiene a través de vía abdominal mediante un procedimiento quirúrgico mayor denominado cesárea. La similitud vendría siendo que al final tiene que nacer el bebé, ¿no? La diferencia es que uno nace por vía vaginal y otro nace a nivel de lo que es el abdomen. Entonces, la diferencia es que en uno es un procedimiento quirúrgico mayor, la cesárea, y el parto es un procedimiento al final quirúrgico menor, porque realmente llegamos a hacer ciertos cortes como la episiotomía en aquellas pacientes que lo lleguen a requerir, pero de esta cirugía es menor, por lo tanto la diferencia entre uno y otro es de forma importante. Hay ciertas indicaciones ya específicas para poder decidir la vía de nacimiento cesárea, como son bebés o fetos que vengan sentados, pacientes que tengan antecedentes de 2 o más cesáreas, pacientes que estén cursando con alteraciones a nivel de lo que es la presión arterial, principalmente lo que se denomina síndrome de Hell, situaciones que pongan en riesgo la vida del feto por alguna alteración estructural que tenga el bebé, que condicione una vía de nacimiento mejor vía cesárea. Otra de las indicaciones que se pueden tener para lo que es la cesárea es cuando se desprende la placenta, es una cesárea que tiene que ser de urgencia, o cirugías prácticamente cuando la mamá sufre algún accidente y esta llegara prácticamente a perder la vida, son cirugías de urgencia vía cesárea que se tendrían que hacer. Serían prácticamente indicaciones muy puntuales y muy específicas. La recuperación en el parto es muy rápida, prácticamente la paciente a la hora ya puede andar caminando, ya puede ingerir alimentos prácticamente también después de que nace el bebé y pasa a un área de recuperación. Es prácticamente la mejor recuperación que pueda tener de forma natural una paciente teniendo al bebé por vía vaginal. Pues definitivamente siempre tenemos que ver en el bienestar de la mamá y del feto. O sea, es así como uno tiene que tomar la decisión, porque al final lo que queremos es obtener un recién nacido sano, que no presente ninguna complicación. Listo, Ana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenos días a todos. ¿Cuándo nace tu bebé? En marzo, tengo 24 semanas. ¿Cómo te has cuidado? Pues al principio estuve un poco delicada, tuve así como unos pocos desangrados y me mandaron mucha progesterona, reposo relativo, pero ahorita ya estoy bastante bien y ya. Perfecto. ¿Y ya sabes qué va a ser parto cesárea? No sé. De hecho, tenía una duda porque justo estos días tengo una hernia y sí como que me ha estado molestando. Entonces unos me dicen, no, a lo mejor no vas a poder tener un parto normal por la hernia y no sé. Una hernia, ¿qué es una hernia? Primero que nada, una hernia es una comunicación entre un lugar y otro que no lo debe de haber. Es como si hago un hoyo en la pared en vez de usar la puerta y me voy por el agujero. Entonces, una hernia puede ser de diferentes partes del organismo, pero aquí lo que tienes que hacer tú es lo que te diga tu doctor. Porque, doctores, ahora sí vamos a
parto cesárea, ¿qué le recomendamos a ella que tiene una hernia? Puede ser un parto, no tiene problema, porque además la hernia ahorita le está dando lata porque el bebé apenas está rebasando el ombligo. Conforme avance más, le va a servir como una faja interna y no le va a causar ningún problema. Muy bien. De hecho, ahorita estoy usando faja esa para embarazadas y sí, la verdad es que sí me hace mucho. Te da como seguridad, ¿verdad? Sí. Pues nada No más es irte cuidando contraindicación. mucho. Sí, así es. Ok, vamos a escuchar otro comentario. Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, gracias. Cuéntanos qué haces tú, con quiénes trabajas. Yo trabajo con las parejas embarazadas, soy educadora perinatal y trabajamos como esta parte de todo lo que conlleva un embarazo saludable, que es normal, que no es normal, que es importante que lo platiquen con su médico, sobre todo para resolver las dudas de la mejor forma. ¿Cuáles son las opciones de parto natural? ¿Qué conlleva una cesárea? ¿Qué conlleva cuando bebé nace? ¿Qué es importante para que sea un bebé saludable? ¿Qué va a ser el pediatra? ¿Qué va a ser el ginecólogo? Y todo lo que va a suceder en la crianza temprana. Perfecto. Ok, muchísimas gracias. Esta parte es muy importante porque hay que estar, mientras más informados estemos, va a ser mucho mejor. Oscar, ¿qué nos dices? Llamadas telefónicas. Luis Saulni nos dice, mi nuera se fajó durante sus 2 embarazos y los resultados fueron desastrosos. Mi primer hijo tiene el esternón hundido. Su otra hija nació a los 7 meses con pie pequeño y tiene que arrastrarse para caminar. Por favor, no incurran en estas prácticas para ocultar su embarazo. Sí, puede ser peligroso. La entonces, faja no tiene ninguna nada que relación ver. con estos defectos. Probablemente hayan tenido otro tipo de problemas estos bebés, pero la faja lo único que hace es que por gravedad, todo el peso que esté cargando esa mujer, la faja nos ayude un poquito. Aparte, cuando la panza de la mujer se va proyectando hacia adelante, pues la curvatura de la columna también se va haciendo hacia adelante. Entonces, la faja le ayuda a que esta mujer se sienta mejor. Simplemente es para modificar su estado, que ella se sienta un poco menos cansada. Hay unas fajas que, por ejemplo, quito, pongo. Nosotros le decimos, cuando camine, cuando esté parada, póngase la faja. Cuando esté acostada, quítesela y descanse. Pero yo no le veo ninguna relación con estos padecimientos. Perdón, sí, efectivamente no tiene ninguna relación, pero me parece que este comentario no es a una faja obstétrica, sino que la chica se vendaba para que no se le notara el embarazo. De todas maneras, no fue la causa, ¿eh? O sea, Sí, no. independientemente. Finalmente el bebé siempre está dentro de una capsulita, una burbujita de agua que lo protege de todo. Incluso hay pacientes que llegan a sufrir una caída durante su embarazo y esa membranita amniótica, esa bolsita, protege al bebé perfectamente. Entonces, obviamente, tener mucho cuidado con el abdomen, pero presiones fuertes tampoco es que vayan a condicionar malformaciones en los fetos. Muy bien. Ok, tenemos más comentarios del público. Hola, Rodrigo. Hola, buenos días. ¿Qué nos quieres platicar? Nada, en Acuática Nelson Vargas tenemos un programa especializado para mujeres embarazadas, el cual pues, le da muchos beneficios, les ayuda a aumentar el torrente sanguíneo, donde les va a llevar más nutrientes a los pequeños. A las mujeres embarazadas, ya conforme va avanzando su periodo, les ayuda muchísimo en lo que es la parte de la espalda y de la cintura, se reduce el peso del bebé dentro del agua y eso les produce a ellas mucha relajación y les ayuda mucho. Y lo más importante es que todos los ejercicios que hacen no ponen en riesgo ni la salud del bebé ni la de la mamá. Sí, ya dijeron que sí se puede hacer ejercicio, la natación es un buen ejercicio. Muchas gracias. ¿Qué institución nos vienes a representar y qué nos vas a platicar? Pues mira, es BIFAC, es Vida y Familia Asociación Civil, tenemos 33 años, o sea que ya estamos pues bastante tiempo encaminados al apoyo y la atención integral a la mujer embarazada y son casas que les da muy buena alternativa porque sí tenemos todo el cuidado con las embarazadas en cuestión de servicios médicos, supervisión obviamente, visitas, laboratorios y también tienen toda la parte de alimentación muy cuidada porque como están embarazadas sí cuidamos toda la parte de alimentación saludable y por supuesto tienen ejercicios, muchas veces van voluntarias a hacerles este tipo de zumbas o de pues, recreación para que ellas también puedan tener toda esta parte saludable del ejercicio. Entonces realmente pues es una muy buena alternativa para la mujer embarazada que está en una situación vulnerable o de riesgo y que podemos nosotros atenderla integralmente y capacitación de trabajo también. Muchas gracias. Oscar. Nos dice Angie Meva. Buenos días, tengo 15 semanas de embarazo, tengo 4 abortos previos y un niño de 6 años del cual medio preglaciar. ¿Puedo hacer ejercicio? Tengo 43 años. ¿Qué cuidado se debe tener uno cuando presenta un mioma durante el embarazo? Esta otra llamada de Cinti. No, justo ya le había dado lectura. Con mi esposo nos dice Lanchmi Vega.
Hemos buscado tener un bebé y no quedo embarazada. Además tengo primos y un tío por parte de mi familia y mi madre que no pueden tener hijos. ¿Qué estudios tengo que hacerme para saber si podré tener hijos o no? Tengo yo 2 preguntas, nos dice Ana Lau Ortiz. Una, embarazada, ¿puede teñirse el cabello con tintes de henna y o naturales? Y también, ¿qué se sabe del uso de la homeopatía durante el embarazo? ¿Qué tan recomendado está? Laura Mena, llevo 15 semanas de embarazo y presento mucho dolor de estómago durante la noche, sobre todo por la madrugada, me da mucho dolor de estómago. ¿Eso es normal? Silvio Galina, al principio del embarazo detectaron que eran mellizos, estamos en el último mes y ahora el médico me dice que solamente hay uno. ¿Cuál es la razón? Cecilia Cabrera, tengo una hija embarazada de 7 meses y fue a su consulta la semana pasada y le dijeron que vieron a una laguna placentaria. Me explicó que es una situación muy rara, pero no entiendo bien de lo que se trata. ¿Podrían explicarme qué es una laguna placentaria? Y felicidades por su programa. Evelyn Cuevas, llevo 2 años aproximadamente con amenorrea y el problema es que quiero embarazarme. ¿Sería eso factible? También en algún momento me detectaron quistes en los ovarios. En Twitter nos dice Angie RX. Excelente programa. Mi duda es ¿por qué la hinchazón de pies y manos con dolor de manera nocturna durante el tercer trimestre? ¿Cómo tratarlo y o solucionarlo y qué complicaciones puede tener? Por otro lado, nos dice Psicolotips, si la mujer embarazada está conscientemente expuesta al humo de cigarro o constantemente al humo de cigarro, también puede afectar el desarrollo del bebé. La placenta pierde la calidad y el bebé puede nacer prematuro y además con bajo peso. Paola Lan, en mi ultrasonido estructural del segundo trimestre me dijeron que mi bebé tenía un CIB de 4 milímetros. ¿Qué es eso y cuáles son las afectaciones para mi bebé? Saludos y muchas gracias. Y Brian JM nos dice, qué curioso que ahora hablen del bebé y su salud en la etapa prenatal y que después inviten gente en otras emisiones en donde se promueve el aborto y afirma que el feto no es bebé. ¿Quiénes son los ignorantes entonces? ¿Los primeros o los segundos? Bueno, Brian, respetuosamente leemos tu pregunta y tu comentario. En Diálogos en Confianza en realidad abordamos todo tipo de temas. Hoy hablando de la salud del bebé, que es importantísimo, es el derecho además de toda la población. Y cuando en este programa se ha tocado el tema del aborto es porque la decisión del cuerpo de las mujeres así lo conciben, así lo tienen pensado y forma parte de su vida. Un aborto mal atendido, como ya lo han explicado muchas veces los especialistas, puede producir la muerte de tanto el feto como de la mamá, desde luego. Y es un derecho aquí en la Ciudad de México y en algunas partes de la República Mexicana. Depende de la Constitución también de cada estado, sí, evidentemente, pero estamos hablando de los derechos humanos de una persona, sin llegar a meternos en otro tipo de cuestiones morales o religiosas que respetamos profundamente. Sin embargo, pues son 2 temas distintos que se abordan siempre, además, con la gran seriedad que le caracteriza al Canal 11 y a Diálogos en Confianza. Y hoy estamos platicando de embarazo saludable, cómo debe ser un embarazo que marche sobre ruedas, que afortunadamente debe ser la mayoría. Doctores, regresamos al tercer trimestre. Han preguntado de actividad sexual. ¿Qué hay con esto? Se puede tener actividad sexual sin ningún problema. Hasta el último momento. Hasta el último. Es más, hasta se recomienda al final, porque ¿Ah, sí? las prostaglandinas del semen nos ayudan a favorecer que se prepare el cuello. Entonces, de repente, a mis pacientes les digo, bueno... El cuello de la matriz. El cuello de la matriz. El cuello de la matriz. El cuello de la matriz es el que se abre. Sí. Es el cuello que se abre. Entonces, las prostaglandinas son unas sustancias que a la hora de tener contacto con el cuello nos ayudan a que este se vaya adelgazando, se vaya haciendo un poquito más flexible y sea un parto un poquito más sencillo. Entonces, es una forma natural de ayudar a que tenga un parto más fácil. Algo muy importante es que la mujer se debe sentir cómoda. Así Obviamente es. ya en esta etapa es un abdomen muy grande, ya te cuesta moverte. Entonces, siempre y cuando la mujer lo desee y adopte una posición cómoda y su pareja sea cuidadoso, no hay ningún problema. Claro. Habrá ciertas contraindicaciones, pero ya su médico les dirá en qué momento no es conveniente. En casos específicos. Y buscar posiciones que les sean cómodas también. No se puede hacer ya todas las maniobras que a lo mejor hacían antes.
Pero no hay una afectación. Este es un mito de que no es que voy a afectar seguramente. No, a mi para hijo. nada. No, para El lo voy a dejar mito- sin un ojo y todo esto. El mito es de los varones. Siempre decimos, Así es. es que no podemos tener relaciones porque vamos a lastimarle y vamos a lastimar al bebé. No pasa nada con las relaciones sexuales durante el embarazo. Pero incluso también hay una etapa que generalmente son los primeros 3-4 meses en que la mujer lo que menos desea son relaciones sexuales. Hay un aumento de la progesterona, que la progesterona también tiene efectos a nivel cerebral de esa mujer y la hace que se ponga irritable, la hace que se ponga enojona, cambia su estado de ánimo. Entonces, nosotros como varones también tenemos que tomar en cuenta ese aspecto y ayudar a nuestra pareja, no confrontarnos con ella. Tenemos Y es que ayudar. ejercicio, además. Así es. Es ejercicio, estamos hablando que hay que hacer ejercicio durante el embarazo. Perfecto. ¿Algún comentario, doctores, sobre el tercer trimestre, embarazo y claro que hemos hecho programas completos de cesárea, pero nomás algo y de parto normal? ¿Algo más que quieran comentar antes de que vayamos a pasar al siguiente bloque y a contestar toda la gran cantidad de preguntas que tenemos? Pues que lo ideal sí sería en cualquier mujer embarazada llegar a un parto saludable, tanto para mamá, para bebé, pero hay ciertas indicaciones de cesárea y eso también tu médico es quien te va a decir si hay alguna contraindicación para el parto. Por ejemplo, hay situaciones donde hay placenta previa, placenta baja, complicaciones en cuanto al cuello de la matriz o algo vaginal, un tabique, algo que no te permita que vayas a poder tener parto. Tampoco te frustres, no todo es el parto, pero sería lo ideal para mamá y bebé. Y a nivel mundial, pues también queremos reducir el número de cesáreas. Entonces es válido que una mamá te diga, pues yo no quiero tener un trabajo de parto, quiero una cesárea, pero con información. O sea, que tú como médico le digas cuáles son pros y contras de un parto, de una cesárea, y con eso, informada, toma una decisión. Desde etapas tempranas del embarazo se puede saber si es factible que vaya a ser cesárea, pero también a la mera hora un parto que va a ser natural Así se puede es. convertir en cesárea. Sí, Así es. y es muy difícil que cuando una persona está a mitad del embarazo le puedas asegurar que va a ser parto o va a ser cesárea. Como dice la doctora, estamos pensando desde el punto de vista mundial que tenemos que reducir el número de cesáreas. Sin embargo, hay indicaciones precisas. Entonces, yo lo que invitaría a todas las mujeres es a no casarse con una idea fanatizada. Hay ocasiones en las que se puede, hay ocasiones en las que no se puede, y no por eso van a dejar de ser buenas madres. Ni les van a quitar el apego al bebé, ni va a ser algo terrible para el niño, ni los van a traumar. No, yo creo que hay indicaciones precisas de cesárea en las cuales va de por medio el riesgo del bebé o de la madre. Y es imposible decirle a la mujer, el 5º mes vas a tener un parto, eso no lo sabemos, ni ella ni nosotros. ¿Qué tal que su bebé venga sentado? ¿Qué tal que su bebé venga en una mala posición? Incluso hay etapas durante el trabajo de parto. El trabajo de parto es dinámico, tiene movimientos de que extensión, que rotación interna, rotación externa, todos esos movimientos a veces no se dan sobre el momento. A veces el bebé puede meter una mano y ya aumentar la cantidad del diámetro de esa cabeza y nos va a dar problemas, pero eso nos damos cuenta nosotros sobre la marcha. Incluso a veces es un trabajo de parto que puede terminar en cesárea. El bien fundamental es que ella esté bien y su bebé esté bien. Esa es la clave. Entonces, porque muchas veces sale esta duda de, híjole, ¿va a ser cesárea o va a ser parto natural? Les preguntamos todos a las embarazadas. No sabemos. Lo ideal es que vaya a ser un parto natural, ya nos lo contestaron. Pero a veces, hasta en el último momento, ya que hay un trabajo de parto, si hay cualquier indicación de cesárea súbita para que esté bien tanto el bebé como la mamá, pues se va a hacer una cesárea. Aquí como lo que se busca es, como dijeron, que estén sanos los dos, y el hecho de que sea cesárea no va a quitar este vínculo, que también es un mito con el bebé. Hay mucha gente que hemos nacido por cesárea, creo, y ahí la llevamos más o menos. Pero vamos a un corte y regresamos para contestarles a todos ustedes todas las preguntas que tienen aquí en Diálogos en Confianza. Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza. Bueno, todos los lunes son el tema la salud. Y el próximo lunes hablaremos acerca de los tratamientos para la disfunción eréctil. Pero no solamente los tratamientos, porque además de que son varios y evidentemente hay un desarrollo científico donde se pueden abordar cada vez más, hay una parte que es bien importante y esta parece, creo que la más complicada, y es en cuanto a la ideología. Y es que el machismo muchas veces no permite que los hombres aceptemos primero de entrada que existe una problemática. 2, descartar si es por salud o por situación emocional en caso de algunas disfunciones eréctiles, por ejemplo. Pero es todo un tema que, pues, desde luego en nuestro país es complicado poderlo avanzar. Pero lo que siempre decimos aquí es que la información es poder. Mientras nos podamos atender y sea siempre a más temprana etapa, pues el problema puede minimizarse, o no minimizarse, sino más bien
acotarse y poder tratarse de una mucho mejor manera. Por eso les recomendamos que vean nuestro programa la próxima semana o que vengan aquí y le puedan hacer de viva voz las preguntas a los y las especialistas. Y para reservar su lugar pueden marcar a este teléfono 5341 4435 y aquí nos vemos la próxima semana. Resumen de la segunda parte. Entonces yo creo que no podemos caer en extremos, tenemos que llevar una dieta sana con buen contenido de proteínas, con buen contenido de fibra, con buen contenido de vegetales, pero quitar completamente los lácteos, por ejemplo, también nos traen problemas porque tenemos que consumir algo de derivados que tengan calcio, porque el bebé los va a necesitar, ¿no? Yo creo que además de, alimentos saludables, también es importante horarios y cantidades. Entonces, lo ideal es que consuman 5 alimentos al día. Pero uno de los secretos más importantes es reducir los azúcares, los carbohidratos. Yo siento que es nuestra peor epidemia, que en nuestro país tenemos índices muy altos de diabetes gestacional por una mala alimentación y principalmente son los carbohidratos los que nos van a dar problema. Y mucho más peligrosas en el primer trimestre. Nosotros debemos de estar enterados qué vitaminas está tomando esta mujer. Generalmente nosotros no prescribimos vitaminas hasta pasando los 3 meses, ya cuando se completó la organogénesis, porque sabemos que hay vitaminas que son tóxicas y que nos pueden alterar al embrión. Ampliamente recomendamos el ejercicio en todas las mujeres embarazadas. No es restringirlas y decir no hagas nada, no te pares, quédate sentada. Al contrario, tiene que tener movimiento. ¿Cuál es el mejor ejercicio para una mujer embarazada? El aeróbico. El ultrasonido de semana 12. El ultrasonido de semana 12 debe de ser como algo que debe de hacerse siempre en todas las embarazadas. ¿Que los ultrasonidos le hacen daño al bebé? Desde luego que no. No hay ningún riesgo para el bebé. Tratar de evitar fumar porque el cigarro reduce los vasitos que nutren al bebé y el alcohol es tóxico. No debe de tomarse. Y sobre el tercer trimestre, algo que es muy común y nosotros lo decimos también como sentido común en las embarazadas, vigile que su bebé se mueva. Su bebé se mueve, su bebé está bien. Sí, si sientes que disminuyó a comparación de cómo lo has tenido siempre, ahí es cuando tienes que acudir a tu médico o a un servicio de urgencias. Pero Doctores, hay muchísimos comentarios. Les voy a pedir que nos contesten lo más que podamos ayudar a las personas que nos han llamado. ¿Existen estudios para ver cómo está genéticamente un bebé y si se miden los cromosomas en sangre antes de que nazca? Sí, es el estudio que mencionaban de primer trimestre. Lo hacemos médicos especialistas en medicina materno-fetal o un radiólogo capacitado también lo puede realizar. Se hace entre 11 y 14 semanas. Ahí medimos por ultrasonido ciertas características del bebé que puede hacer más probable que tuviera alguna alteración genética. Como decía el doctor Daniel hace ratito, se puede combinar con una muestra en sangre, se extraen 5 mililitros de sangre materna y ahí se busca medir 2 sustancias que están circulando en la sangre materna que también pueden tener niveles distintos si sospechamos que algún bebé pudiera tener síndrome de Down o alguna alteración genética. Ojo. ¿Se hacen a todos los bebés? No, en realidad, en otros países sí es a la población general. En México generalmente lo hacemos en embarazos de alto riesgo. Ya tu médico te dirá si tu embarazo es de alto o bajo riesgo. Y lo importante es que estos estudios no te dicen al 100% si tu bebé tiene o no síndrome de Down. Te habla de probabilidades, qué tan probable es que tu bebé lo pudiera tener. Si tu probabilidad es alta, entonces habrá más estudios que se puedan realizar. Los únicos 100% confiables o certeros para esto son invasivos, como una amniocentesis, una biopsia de vellosidades coriales, tomar un pedacito de placenta o de líquido amniótico, pero no se le hace a todas las embarazadas porque es invasivo y podrías sufrir riesgos. A mí me en da tu la embarazo. impresión de que esta pregunta iba en cuanto a la detección de DNA en sangre materna. DNA fetal en sangre materna. Ese es un estudio no invasivo en el cual tiene una buena posibilidad de detección de algunos síndromes cromosómicos, pero no todos. Probablemente síndrome de Down, a lo mejor 18, dependiendo del tipo de estudio, porque hay muchas marcas en las cuales se detecta, es un estudio caro, pero en algunos casos es necesario hacerlo. Entonces, se hace primero la detección del primer trimestre y si hay algún riesgo, entonces ahí se toma la decisión si se va a amniocentesis directamente o se hace la detección en sangre para poder saber si hay DNA que tenga alguna alteración. Y entonces ya se avanza. Pero únicamente si ese estudio
de la semana 12 salió alterado, es donde vamos a pensar nosotros o en amniocentesis, que es invasiva, o en DNA fetal. Actualmente casi van a la par en el diagnóstico la amniocentesis con el DNA fetal. Y también van a la par en costo. Yo pienso que como transcurso un poco más de los años, el DNA fetal se va a ir abaratando y lo podemos utilizar como una herramienta valiosa para nosotros. Ahora, por ejemplo, si hay una mujer que ya tuvo un bebé, perdón, con síndrome de Down, pues prácticamente sería mucho mejor hacer un estudio invasivo, en este caso amniocentesis o DNA fetal, para asegurarle un poco mejores probabilidades de que su bebé va a estar bien. Perfecto. ¿Es verdad que la cerveza aumenta la leche materna? No. Falso. No, No, falso. de hecho, o sea, el alcohol en cantidades abundantes incluso disminuye la producción de leche. Es un mito muy frecuente. Tómate tantas cervezas. Y el para alcohol que tampoco aumenta la leche materna. Nada más nos de que el engorda. color blanco de la leche junto con todos los alimentos blancos que ustedes piensen, desde pulque, atole, avena, es cierto, es falso. Y aguas con la dieta, porque se usa mucho que los tamales, que los atoles y todo, que nada más las va a subir de peso. Lo que ayuda mucho es tomar una buena cantidad de agua, cuando menos 1,5 litros, 2 litros de agua al día, y es una producción. Yo doy, produzco, doy, produzco. Perfecto. Tengo un embarazo gemelar, estoy en el tercer trimestre, me pidieron que aumente de peso porque uno de los bebés está chiquito. Estoy tomando suplementos de proteínas y mucho atún. ¿Está bien esto? El atún es muy relativo. Hay otra proteína que la puedes sustituir con cualquier otro tipo de pescado. Puedes sustituirla también con huevo. No precisamente Pollo, tiene que ser carne. atún. Pollo, carne, pescado. Y eso de que su bebé uno está más chiquito que otro es hasta cierto punto frecuente y permisible hasta cierto momento. Ahí su médico es el que tiene que vigilar cómo van creciendo sus gemelos. Sí, dependerá si tiene dos placentas o una placenta cada uno de ellos, si están en un solo saco. O sea, eso no es la seguridad de que vaya a subir de peso el otro bebé. Ok. Tuve ya 3 pérdidas, 3 abortos. ¿Me podré embarazar? Pues hay que estudiar el caso específicamente y ver lo que está pasando. No hay una respuesta general. Me dijeron que tengo un saco anembriónico. ¿Qué es esto, doctores? Anembriónico quiere decir que no se formó un bebé dentro. Y para nosotros decir es un saco anembriónico tenemos que tener mucha cautela. Tenemos que medir la cantidad de hormona gonadotropina coriónica para ver si es cierto que es anembriónico, o tenemos que hacer cuando menos 1 o 2 ultrasonidos transvaginales para nosotros estar totalmente seguros. O haber pasado cuando menos la semana 7 u 8 de embarazo para decir si es anembriónico o no. Sí, la única forma de saber si hay bebé o no es por ultrasonido. Así es. Ok. Tuve un embarazo ectópico. ¿Me pueden explicar qué es esto? Es un embarazo que se encuentra fuera del útero, donde debería de desarrollarse, y el embarazo ectópico puede estar en cualquier lugar, pero lo más frecuente es que esté en las trompas. Ok. El útero y la matriz es exactamente lo mismo. Acuérdense de esto porque luego surge muchas veces las dudas con los televidentes. Sí. ¿Cuál es la diferencia? El bebé debe de crecer dentro del útero, se fecunda el huevo afuera, pasa por las trompas y llega al útero, que es como hemos platicado aquí en nuestra mesa con jitomates, que vamos a plantar jitomates. Traemos la semilla y la plantamos en nuestra parcelita. Ahí en el útero es donde debe de llevarse a cabo el implante del huevo y va a crecer ahí el bebé. Me hicieron un legrado por un embarazo incompleto. ¿Por qué me pasó esto? Es muy difícil saberlo. La mayoría de embarazos que se pierden, muchas causas son cromosómicas y es muy costoso a veces hacer un diagnóstico de fondo para explicarle a esta mujer. Entonces no podemos darte una respuesta porque, como dice el doctor, y decimos siempre en medicina hay que individualizar cada caso, no es una receta de cocina, hay que buscar cuál fue tu causa específica. Pero hay abortos espontáneos, como en este caso, que no podemos saberlo y tampoco tiene caso hacer un gasto tan alto para poder saber por qué fue, porque es al unirse el óvulo y el espermatozoide, tienen que dividirse las células y a veces pasa más material cromosómico o menos y ya no se formó bien. Y no es culpa de nadie, ni es porque hiciste, no hiciste, o porque cargaste, o porque te vio feo la vecina. No, Creo que lo simplemente importante no. de abortos anteriores es que si estás planeando nuevamente un embarazo, acudas antes con tu médico para que identifique factores de riesgo. E incluso a veces pueden diagnosticar infecciones, enfermedades inmunológicas que te están condicionando esos abortos. Pero antes de estudiarte y embarazarse, prepararte antes de tu siguiente embarazo. Sobre todo cuando son de repetición. Cuando es uno nada más, el primero, tampoco te traumes. O sea, puedes embarazarte bien para la próxima. ¿Es realidad que es importante tomar abundante líquido, agua, para tener líquido amniótico? ¿Qué tan importante es el líquido amniótico? No tiene relación. El líquido amniótico, como ya lo decían los doctores, es
fundamental para el bienestar de un bebé. El líquido amniótico, la cantidad que tenga nos va a decir si el bebé está bien o puede tener algún problema. No lo influye la cantidad de líquidos que Pero toma. en tercer trimestre un poco, o sea, el líquido se produce por la placenta, por los pulmones del bebé y también por la ingesta, pero sobre todo tiene que haber una adecuada función placentaria para que este líquido esté en adecuada cantidad. Tu médico es el que te dirá si está bien, si está normal, pero 2 litros de agua diario es más que Sí, suficiente. esa es la idea, porque a veces decimos abundantes líquidos. ¿Cuántos abundantes? No más de 3 litros, por favor. O sea, 2, 2,5. Ok, perfecto. Ahí está, queda perfectamente claro. 2,5 litros más o menos si estás embarazada. ¿Qué es el líquido amniótico? Dijimos que el bebé está dentro del útero, pero no está pegado a las paredes del útero. Esto está lleno de este líquido, que es el que, como dijo la doctora anteriormente, es un líquido como de protección para el bebé. Tengo un mioma pediculado, que es un mioma, es como una tumoración benigna de músculo de 10 centímetros pediculado, quiere decir que está colgado así como un tipo verruga dentro del útero. ¿Me puedo embarazar? Y hubo varias preguntas sobre miomatosis uterina. Hay que retirarlo. Antes de embarazarse, obviamente. Cuando una mujer ya llega embarazada con los miomas, nos vamos a dedicar a cuidar el bebé. No es que no le hagamos caso a los miomas, pero generalmente los miomas se quedan ahí. Los miomas no se pueden retirar en una mujer. Pero en este caso de 10 centímetros pediculado, la ideal es retirarlo antes de que... Yo creo que depende. O sea, no podemos generalizar. Yo sí quisiera aclarar. Un mioma pediculado es como una esfera de Navidad, pero esta es una esferota. Entonces, la esfera puede que crezca durante el embarazo, a lo mejor no nos estorba, a lo mejor sí nos estorba. No podemos decir ahorita si el caso particular de ella es de los que nos va a estorbar o no. Si nos va a estorbar, ¿para dónde se va a implantar? O no sé, si estuviera dentro del músculo o si está como es colgado, a lo mejor las diferencias van a depender de la localización para decir lo tenemos que retirar o no lo tenemos que retirar. Tamaño. Sí, o el tamaño. Más de 2 centímetros. Tiene que evaluarlo su médico. Aquí sería muy irresponsable de nuestra parte decir sí, que se quite, no, que no se quite. ¿Quién sabe? Pero en este caso particular de 10 centímetros, pues yo sí lo aconsejaría retirarlo. Sí. Pero recuerden también aquellas mamás que por en el embarazo se identifica que tienen un mioma dentro de la pared del músculo, no le va a estorbar al bebé, no le va a hacer chato, ni le va a dejar feo, no por pasa favor. Nada. Y obviamente, como ese mioma es un tumor que depende de las fibras musculares de la matriz o del útero, el útero al crecer, este mioma también va a crecer. Okay. Pero ustedes despreocúpense y dejen que su ginecobstetra se ocupe. Así es. Y obviamente cuando nace el bebé, ese mioma va a regresar y va a disminuir de tamaño. No a su tamaño original, pero por favor ustedes ni se preocupen, disfruten su embarazo. Tampoco se retiran los miomas cuando nace el bebé, como hay muchas mujeres que si me va a hacer cesárea o que me lo cesárea programada, retíreme el mioma, se antoja, se aconseja, pero es una mayor pérdida de sangre, es más peligroso para la mamá hacer una miomectomía en una cesárea. Perfecto. ¿Puedo hacer ejercicio si tengo preeclampsia? Perdón. Salud. Sí, no hay contraindicación. O sea, mientras esté adecuadamente controlada de sus presiones, si requiere medicamentos, que esté con medicamentos, incluso el ejercicio le sería favorable, siempre y cuando tu médico te lo autorice. Como decimos, con pura caminata es suficiente para esta mujer. Claro. Perfecto. No me he podido embarazar, ¿qué hago? Obviamente hay que estudiarte porque existen muchísimas causas. Vamos a hacer un programa de esto de reproducción asistida, pero es muy difícil contestar esta pregunta al aire. ¿Me puedo teñir el pelo si estoy embarazada? Sí, no hay ningún problema. O sea, no hay evidencia científica de que los tintes afecten al bebé. Obviamente no teñirse diario, ¿no? Pero sin embargo, ocasionalmente. Lo aconsejamos en el segundo trimestre. Después del segundo, 12 semanas de embarazo. Okay. Y además los tintes que según recuerdo esa pregunta, eran de henna o naturales. Menos problemas le van a ocasionar, así es que con toda tranquilidad. Es mejor que esa mujer sienta bonita y feliz a que se deprima porque no se ha teñido el cabello. No y la le pasa mujer normalmente va a su estética y dice, estoy embarazada, ¿me puedes poner un tinte naturista? ¿Quién sabe si se lo ponga naturista? Pero sea naturista o no, no le va a pasar nada siempre y cuando sea después del segundo trimestre. Bien, ¿la homeopatía es recomendable durante el embarazo? No sabemos mucho al respecto qué sustancias pueden estar administrándose a esa paciente. Generalmente, a veces los frasquitos de homeopatía no traen ni siquiera la sustancia activa. No podremos decir, generalizar. Yo creo que el término de homeopatía, por principio, no debería de ser tóxico, por principio, pero así desgraciadamente, porque supuestamente es una sustancia diluida a la quién sabe qué potencia. Entonces, por principio no, pero sin embargo muchas de las personas que usan sustancias homeopáticas también usan sustancias naturistas y ahí es donde viene el problema. A veces les dan cosas que sí pueden ser tóxicas y no sabemos exactamente qué son. Entonces creo que se debe de asesorar con su médico si debe o no debe tomar lo que le estén prescribiendo. No estaríamos peleados con la homeopatía porque la homeopatía tiene muchos años, pero sin embargo valdría la pena que vayan con un médico homeópata certificado. Exacto. Okay.
Tengo 15 semanas de embarazo y me duele mucho el abdomen. ¿Es normal? El dolor siempre es un llamado de alarma. No, no es normal. Tienen que revisarte qué está pasando. Me dijeron que iba a tener un embarazo de mellizos y luego me dijeron hacia el final que solo tengo uno. ¿Por qué pasó? Seguramente se absorbió alguno de los dos. A lo mejor había 2 sacos y uno de los sacos tenía embrión y el otro no tenía y se absorbió. Eso sucede con cierta frecuencia en los embarazos. Y también es similares. importante acudir con personas certificadas en ultrasonido, porque si llega a pasar que si alguien hace un ultrasonido y no sabe, puede ver 2 y luego nada más 1 o medirlos mal, indistinto. Entonces, personas certificadas en estos estudios. Tengo una laguna placentaria. ¿Qué es esto? La laguna placentaria no es malo. La laguna placentaria, se hagan de cuenta, un lago venoso, una vena que se hizo muy, muy grande, muy dilatada, y la vemos nosotros en el ultrasonido como eso. Pero no pasa nada, eso se vigila nada más. Ay, disculpen. Tengo amenorrea secundaria y me quiero embarazar. ¿Se puede? ¿Qué quiere decir amenorrea primero que nada? Falta de menstruación. Sí. Ok, es secundaria, o sea que es secundaria. Hay una causa que lo está provocando. Entonces yo creo que aquí lo que tienes que hacer es ir con tu ginecólogo y ver cuál es la causa y ver si te puedes embarazar o no. Se nos está acabando el tiempo. Se me hinchan mucho los pies y las manos. ¿Qué debo hacer? Lo que te diga tu ginecólogo. Cuidado con tu peso. ¿La fumadora pasiva también está en peligro para el bebé? Sin Así duda, es. sí. Ok. De lo del hinchado es muy importante el reposo, las medias elásticas, elevar unos 10 centímetros los pies y disminuir la sal. La sal retiene líquidos. Sal retiene líquidos. Rápido, antes de irnos, las infecciones vaginales durante el embarazo. Son peligro, hay que atacarlas, controlarlas y frecuentes. detectarlas a tiempo. Y alguien que habló que dijo que su hijo le detectaron una comunicación interventricular de 4 milímetros. ¿Qué hago? Hablar con el cardiólogo de una buena vez desde ahorita. Hay una fundación Cardias y ya tuvimos un programa de cardiopatías congénitas que lo puedes buscar en YouTube para tener más información. Se nos acabó el programa. Muchísimas gracias a todo el público que estuvo aquí con nosotros. Gracias por sus comentarios. Éxito en sus embarazos. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias a todas las personas que se comunicaron y que nos compartieron. Y muchísimas gracias a nuestros especialistas, sobre todo a ti que estás en casa, y un saludo especial a la gente que tiene alergia como el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Perdón,